Que van a entrar más, pero vamos a comenzar a tiempo y lo que voy a permitirme ahora es ponerlos a todos en silencio y les pido a Gabriel y a José Leonardo y a Marta que reactiven sus micrófonos. Entonces, primero quiero darles la bienvenida a todos, ex jesuitas, sus esposas, familiares y los amigos especiales que están invitados a esta tertulia. Esta es la tertulia número 164 de este grupo de ex jesuitas de Colombia y del mundo. Bienvenidos mis queridos amigos José Leonardo y Marta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de nuestro grupo. Ya les envié a todos los participantes los enlaces para que tuvieran alguna información de ellos dos, pero quiero tomarme unos minutos para presentarles con mucha alegría, no solo a unos grandes amigos personales, sino probablemente a dos de los profesionales que están más a la vanguardia de este desarrollo e implementación de la educación virtual universitaria en Colombia. Tuve el privilegio de encontrarme con José Leonardo hace ya más de 12 años, 2011, ¿te acuerdas, José Leonardo? Yo recién Señor, había asumido la responsabilidad de gestión de talento para Ilumno, en aquella época se llamaba Whitney, y la mayor empresa promotora de esta innovación educativa en toda América y probablemente una de las dos mayores del mundo, con Laureate Universities. Me encontré con José Leonardo en los primeros días de esta alianza con la Universidad del Área Andina. Él era el rector seccional en Bogotá. Su gran capacidad nos permitió rápidamente pedirle sus aportes a la red de Ilumno. Y José Leonardo fue a Panamá como rector de la Universidad del Istmo, luego fue rector de otro aliado, UNITEC, en Bogotá, y luego regresó al área andina para asumir la posición de rector nacional y ahora internacional de esa organización, pasando por muchas otras responsabilidades dentro de nuestra organización. En esos años aprendí de un gran profesional que se adaptaba a todo, que se entregaba sin medida a lo que se necesitara, con una visión clara e innovadora, y nos ayudó en las situaciones más interesantes, fáciles y difíciles de una tarea incomprendida y altamente futurista: transformarla y democratizar la educación superior con calidad. Y ese es el tema de nuestra tertulia de hoy. Tuve el privilegio de acompañarlo en los últimos años de mi carrera en el Consejo Superior de esa universidad y contar allí también con los aportes de nuestro querido compañero Gabriel Díaz, quien hoy acompaña a José Leonardo y generosamente continúa en ese Consejo Superior, y están hoy desde Pereira. Y amablemente ha invitado a José Leonardo y a Marta para esta ocasión. Con Marta tuve pocos meses de trabajo conjunto y por eso le voy a pedir a José Leonardo al comienzo de su presentación que nos la presente con mayor detalle. Tendremos la presentación del tema por parte de ellos dos, unos 45 minutos más o menos, y los últimos 30 o 40 minutos abriremos los micrófonos para preguntas y dudas y comentarios. Gabriel, te quiero pasar la palabra para que lo que quieras añadir sobre nuestros invitados, y le pidas enseguida a José Leonardo y a Marta que comiencen su charla. Adelante, Gabriel. gracias, muy amable. No, solamente agradecerte el que nos hayas invitado a esto. Realmente para mí es un orgullo poder pertenecer a este consejo directivo de la universidad, que gracias a tu recomendación me nombraron acá y aquí estoy muy contento. Ya llevo bastantes años, más de 10 años con ellos, y aprende uno muchísimas cosas en una junta directiva de esta calidad, que es una de las universidades más grandes en el área pero realmente más que todo en la parte virtual, donde tiene una fortaleza muy grande. Me encanta estar con ustedes y realmente lo único que disfrutar de esta reunión. Muchas gracias a todos, muy amable. Adelante, José Leonardo. Bueno, Darío, espero que me escuchen, no sé si el sonido está bien. Te escuchamos muy bien. Bueno, primero agradecerte a ti, darte las gracias. Un gusto reencontrarme hoy contigo. Precisamente esta noche ceno con Greila acá en Pereira también. Entonces, Bien. pues, es un gusto porque siempre encontrarse con los amigos es algo muy agradable. Muy agradecido por la presentación, por el espacio que nos das a Marta y a mí.
y por poderles presentar primero una parte del proyecto de educación que venimos haciendo y luego contarles un poco cuál ha sido esa tendencia que se viene dando en el mundo en educación superior y cuáles son esos temas de transformación que tanto escuchamos permanentemente que el mundo está de alguna manera adelantando y avanzando en este sector. Quiero también contarles que Marta, que me va a acompañar, Marta Castellanos, es nuestra vicerrectora académica nacional. Marta me acompaña en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Marta tiene una cualidad y es hoy en día una de las mujeres más importantes que tiene la educación superior en Colombia en todo este tema académico, en todo lo que tiene que ver con transformación. Marta se ha dedicado hoy al tema de transformación, acaba de obtener su doctorado en NOVA en educación y realmente pues ella hoy en día es la vocera del Diálogo para las Américas en todo este tema de transformación en educación superior en América Latina, viene vinculada a Virtual Educa y es una de las voceras de Virtual Educa. Entonces, pues Marta es una estudiosa del tema, lo hemos venido trabajando de manera conjunta los dos en Ariandina y hoy pues tenemos una institución que voy a enmarcárselas muy rápidamente, no es la conversación hablar de Ariandina, sino de transformación, pero sí que sepan un poco de Ariandina, hoy con el doctor Gabriel, que es un orgullo que me acompañen, porque mucho de lo que hemos podido hacer en los últimos años es gracias a tener miembros de junta directiva o de consejo directivo, como es el caso de Ariandina, como el doctor Gabriel, que le apuestan a esa transformación. O sea, cuando uno dice, el doctor Gabriel es una persona curtida, con toda una experiencia, con un recorrido, pero hoy, cuando yo le hablo de disrupción en educación, Darío, que era un término que utilizábamos mucho, ese tema de abrir esa puerta hacia la transformación, que nadie lo hizo antes de la pandemia, nadie lo hizo y realmente costaba. Cuando yo hablo con el doctor Gabriel me dice, hágale, camine que yo lo acompaño en ese reto, camine, lo hacemos y la verdad que eso es lo que nos ha permitido generar el crecimiento. Cuando nos conocimos Darío y yo en el año 2011 más o menos, Ariandina era una institución que tenía 8.000 estudiantes. Hoy Ariandina en América Latina está completando los 100.000 estudiantes porque acabamos de hacer un proceso de compra de una participación muy grande de dos universidades que Darío conoce en Brasil, que son la Universidad Vega de Almeida en Río de Janeiro y la Universidad Unigeorge, donde Ariandina hoy entra a ser parte de la sociedad con una participación significativa importante y eso nos lleva a poder seguir expandiendo un modelo educativo que venimos trabajando. Tenemos una población hoy en Colombia cercana a los 40.000 estudiantes, o sea que si ustedes se ponen a ver del 2011 al 2023, pues llegar a tener de 8.000 a 40.000 estudiantes realmente es un incremento muy significativo y muy importante. Y desde el año 2019, antes de la pandemia, adquirimos el control de dos universidades en Centroamérica que también Darío conoce, que son la Universidad del Istmo en Panamá, hoy en el ranking de QS y en el ranking panameño, la universidad privada más importante de Panamá, hoy con 11.000 estudiantes, eh, con un fenómeno muy importante que lo vamos a ver en lo que vamos a poder de alguna manera pues, dialogar con ustedes en este espacio, y es cómo la virtualidad de alguna manera ha generado una transformación en la educación y cómo una universidad como la Universidad del Istmo, que antes de la pandemia tenía 6.250 estudiantes, hoy tiene 11.000, casi duplicando en una pospandemia su población, gracias a que se preparó de alguna manera para poder afrontar estos tiempos tan difíciles. Y una universidad en Costa Rica, que el año pasado cumplió 101 años de fundada, o sea, 100 años de fundada, este año tiene 101, perdónenme, en el año pasado cumplió 100 años, fue fundada en 1922, fue una de las instituciones más antiguas de Costa Rica en educación y que cuando la tomamos en el año 2019 tenía 2.980 estudiantes y hoy tenemos una población de 8.000 estudiantes, siendo la universidad virtual más importante que tiene Costa Rica en este momento y siendo disruptiva en toda su ejecución. La charla que vamos a tener está enmarcada en, primero, un contexto de todo este tema de cómo se ha venido comportando esa educación virtual, cómo han venido siendo los números un poco estadísticos del comportamiento, sobre todo en el mercado colombiano. El mercado latinoamericano se comporta muy parecido, o sea, si yo voy a México, si voy a Perú, si voy a Ecuador, si voy los números marcan más o menos lo mismo, lo único es que las diferencias
las tienen la mixtura que tenga cada país. Digamos, Argentina es un país donde la educación pública o la educación oficial tiene una participación mayor, no sé si hay alguien argentino aquí conectado, frente a las privadas. Si voy a México, la mixtura entre públicas y privadas cambia. Si vengo a Colombia, el mix es un mix donde hay educación pública y privada casi que en un 50-50. Ahorita estamos en una discusión muy fuerte en Colombia. Si alguno está conectado de Colombia, lo ha estado escuchando permanentemente. Hoy está radicado un cambio, una transformación a la ley que regenta la educación superior, que es la Ley 30, que va a entrar está en estructura el proyecto de reforma, pero se ha anticipado una ley estatutaria que está implementando un derecho fundamental a la educación en Colombia, que va a tener un impacto muy importante para el país y sobre todo para la educación privada, porque lo que viene haciendo el gobierno de alguna manera es darle si bien es un derecho que todos tenemos, pero un país como Colombia implementarlo en la gratuidad, pues no es fácil. Es algo complejo, es algo difícil, tenemos muchos inconvenientes, muchos temas que todavía nos faltarían para hacer un desarrollo y que eso necesita una gradualidad, pero también necesita que el gobierno tenga mecanismos para financiar esa educación y darle cabida a esa cobertura en un sistema mixto donde las privadas han venido siendo protagonistas indudablemente de este tema. La educación en América Latina, Marta, si ponemos la presentación, esta presentación, Darío, se las vamos a compartir. Marta, quería que vieran a Marta también, por favor. Qué pena con usted. Sí, menos mal que ya te pusiste ahí en cámara. José Leonardo. Sí, ahorita tendrá, ahí están los datos de Marta para cualquier cosa que ahora los compartiremos y esta presentación se las vamos a compartir para que todos puedan tenerla y puedan tener algún referente de algunos temas. Como les digo, los números que vamos a ver están basados en el sistema de información colombiano y en algunos temas que tenemos a través de información estadísticas que han salido de algunas de las encuestadoras o algunos de los rankings mundiales, como es el ranking de The Times. Entonces tenemos algunas informaciones que queremos compartir con ustedes. La primera parte va a ser esta contextualización, la segunda parte la vamos a ver a través de todos estos temas que hoy escuchamos, de inteligencia artificial, de todo lo que está pasando en el mundo en transformación, en el empleo, en la empleabilidad, cómo todo esto tiene que ver con la educación y cómo la educación tiene que cambiar, porque si no cambiamos, indudablemente va a haber un tema que nos va a hacer cambiar o vamos a desaparecer de alguna manera. Yo pienso y soy de los que creo que mientras yo esté vivo no va a desaparecer la educación superior ni las universidades, pero sí va a haber un golpe porque ya se ha empezado a dar a través de las plataformas. Si ustedes ven y miran las estadísticas de las plataformas que hoy tenemos en el mundo como Coursera, como edX, como Udacity y algunas otras, hay una colombiana que se llama Platzi, hay una peruana que se llama Creana, llegan a casi 150 millones de personas que están abonadas en esas redes estudiando cursos de ciclo corto. Se están certificando, están haciendo microcredenciales, están respondiendo a esa empleabilidad que se está transformando. Ustedes saben que la empleabilidad en el mundo pues viene teniendo una transformación también y viene dando un brinco donde, como me decía a mí, un ex secretario de Estado de Educación de Bill Clinton en una charla que tuvimos aquí en Colombia, donde tuvimos la posibilidad de invitarlo a compartir con nosotros, y él nos decía, es que ya no importa de dónde vengas, ahora lo más importante es qué sabes hacer, ¿sí? Y ese mundo de la educación está plasmándose en eso, qué es lo que sabes hacer realmente. O sea, la educación tradicional como la conocemos está formando los profesionales que el mercado laboral requiere. Las empresas están reclutando y están empleando esos profesionales porque indudablemente están generando las transformaciones y los cambios que se requieren en ese contexto, o no lo están haciendo. Y lo que estamos viendo es que realmente no se está respondiendo, no se está articulando, y esa triada que hay entre universidad, empresa, Estado no se está articulando de la manera que debería darse. Por lo tanto, cuando ustedes ven, y a veces son una de las falencias más grandes, y quienes han estado en el tema de reclutar personal, Darío, que estuvo trabajando en esa área, ves que a veces las deficiencias en los temas de reclutamiento son muy duros, porque a veces conseguir los perfiles que se requieren para responder a unas dinámicas no es fácil, es muy complejo, y eso es algo que nos reta al sistema universitario cada vez más en ese sentido. La educación en América Latina ha tenido un desarrollo importante. Hoy estamos hablando que en América Latina existen casi 20 millones de estudiantes de educación superior.
ha habido ciclos bien significativos, importantes. Uno de esos ciclos es cómo entró la educación virtual a América Latina. Ustedes saben que la educación virtual en el mundo tiene sus inicios en Alemania, donde comienzan a haber algunos desarrollos a partir de universidades alemanas en buscar cómo hacer bidireccional a través de modelos tecnológicos esa parte de poder conectarse con otro a través de tecnología y a través de esa tecnología poder llevar a cabo o el desarrollo de poder transmitir conocimiento a través de un modelo pedagógico, un modelo instruccional, poder llevar a personas a poder formarse en un proceso formativo y en una disciplina. Eso viene teniendo todo su desarrollo porque en los inicios teníamos que conectarnos a un satélite para poder lograr de manera satelital esa conexión, para poder llevar esa imagen y poder llevar ese bidireccionamiento a diferentes lugares, y eso, los costos indudablemente eran altísimos. Y al tener esos costos tan altos, pues se volvía algo exclusivo, no era algo tan generalizado. Y aquí pues comienza a tener una entrada, en América Latina comienza a tener una entrada, pero comienza a tener una entrada que lamentablemente en América Latina no fue la mejor. Entra como una educación de tercera, casi que una educación que no tenía el nivel de la educación presencial, no tenía la valoración y estaba, digamos que en algunos términos, desacreditada. Entra un poco desacreditada. Muchas de las instituciones que empezaron a incluir la formación virtual en América Latina eran universidades públicas. En el caso colombiano, era una universidad que se conocía como UNISUR, que hoy es la universidad más grande de Colombia, que la conocemos como la UNAD, que es el equivalente a la UNED en España. La UNAD es la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia, que es como la pionera en todo este tema, y ellos empiezan de alguna manera a tener un desarrollo en todo esto para llevar educación a aquellas personas que indudablemente por estar retirados de los lugares donde estaban concentrados los procesos formativos y las universidades, pues les era difícil moverse. De ahí se vienen pegando otras instituciones, comienza a pegarse instituciones como el Politécnico Gran Colombiano. Cuando hablo de la UNAD, estoy hablando de 1995, ya cuando entramos a instituciones privadas como el Politécnico Gran Colombiano, que también es una universidad hermana de Ariandina, una universidad que también estuvo en la operación del OPM que hacía Ilumno, y que es hoy la universidad virtual privada más grande que tiene Colombia en este momento, con casi 51.000 estudiantes, donde su población tiene una mixtura del 90% en virtual y 10% en presencial. Esa universidad pues tiene su desarrollo, comienza también con una conexión satelital, pero después comienza a mirar que comienzan a darse desarrollos de alguna manera y comienzan a darse desarrollos de Internet que permite indudablemente llevar la educación a través de estas bandas y poder generar de alguna manera procesos que puedan generar mucho más impacto, que sean mucho más masivos y que puedan llegar a territorios indudablemente, que era algo de lo que se buscaba. Ese desarrollo nos lleva a que poco a poco otras universidades en el contexto colombiano y latinoamericano empecemos a involucrarnos. Ustedes conocen en México una que es un referente en América Latina, hoy una de las 10 universidades más importantes de América Latina, que es el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey también es una de las universidades pioneras en América Latina en el tema de virtualidad, pero el TEC la lleva a una virtualidad no masiva, sino una virtualidad a un segmento específico, a un segmento de una clase específica, y no lo lleva al masivo, que el masivo lo que requería era ir a una población que indudablemente tenía el inconveniente de movilidad y de poder llegar a una universidad y poder estudiar en una universidad como la conocemos en el modelo tradicional. Entonces comienzan a darse esos desarrollos y más o menos hacia el año 2009, 2010 comienzan a entrar otras universidades del sistema colombiano, entre esas la Universidad de la Ariandina, la Fundación Universitaria de la Ariandina, que empezamos en el 2010 con un primer programa que el Ministerio de Educación financió para la apuesta de poder empezar a entender esa virtualidad, porque esto conlleva muchos esfuerzos. La virtualidad tiene unas bondades inmensas que no tiene la presencialidad, y es que la virtualidad llega al masivo de población en un país que no tiene cobertura. Colombia es un país donde se gradúan 486.000 bachilleres al año, pero de esos 486.000, solo 180.000 entran a la educación superior. Quiere decir que se quedan 300.000 muchachos por fuera del sistema.
Y esos 300.000 muchachos que se quedan por fuera del sistema de cobertura, pues no tienen la posibilidad porque no hay la cobertura suficiente, las universidades no tienen la capacidad, así el sistema sea mixto, y algunos de ellos tienen un problema que en América Latina es el más latente, y es la financiación de la educación. Por eso les queda muy difícil poder entrar y se quedan buscando cómo enrolarse en algún empleo auxiliar que les permita a partir de ahí empezar a generar algún medio ingreso que les permita pagar una universidad privada, porque las públicas normalmente, y en Colombia, las públicas tienen procesos de selección, y si no cumplo con unos estándares que muchas de ellas son muy altos, es muy, muy difícil entrar a la educación superior en estas universidades. O sea, para mí, y esto es un punto de vista muy personal, el sistema colombiano de educación superior público es un sistema excluyente, porque normalmente las universidades colombianas top, digamos, muy tradicionales, oficiales, son la Nacional de Colombia, la Universidad del Valle, la UIS de Santander, la Universidad de Antioquia y algunas otras. Las otras que son de menos nombre son universidades más pequeñas y de menos impacto, pero la gran mayoría de personas quieren ir a la Nacional, a la de Antioquia, y debo cumplir con unos estándares muy altos y si no los cumplo no paso. Entonces esa gente que se queda por fuera del sistema, ¿qué hace? Pues se queda sin estudiar, no tiene la posibilidad y tiene que buscar cómo financiarse para poder tomar un programa de educación. Y lo más difícil de todo es que cuando voy al territorio, el 65% de las universidades, en el caso colombiano, y sé que esto no es diferente en los demás países, están concentradas en las 6 principales capitales del país. Quiere decir que aquí hay educación superior en Medellín, en Bucaramanga, en Barranquilla, en Bogotá, en Cali y, bueno, me falta alguna, la zona cafetera, pero el resto del país difícilmente un estudiante podría aplicar porque no hay la cobertura suficiente que le dé la capacidad para poder tomar esos programas. Entonces la historia nos lleva a que la virtualidad entra en ese masivo, en el caso colombiano y en algunos otros países de América Latina, y comienza por las mismas entidades y por la misma gente desconociendo las bondades de la virtualidad a descalificarse porque no entendían el modelo, no entendían la concepción, no entendían el impacto y la posibilidad que tenía de formación, y muchas universidades también utilizaron de alguna manera la virtualidad de tal manera que no daba los efectos y no generaba los impactos necesarios. Ustedes tengan en cuenta que en la virtualidad yo puedo tener momentos sincrónicos y asincrónicos. El asincrónico es aquel donde yo no tengo el docente enfrente, y el sincrónico es el que estamos hoy surtiendo, que yo los estoy viendo, ustedes me están escuchando y podemos interactuar de alguna manera. Normalmente la virtualidad tiene un modelo pedagógico y un modelo instruccional sobre el cual se soporta todo el dimensionamiento de transmisión de ese conocimiento. Y si no tengo un modelo que soporte eso, pues indudablemente el impacto que va a generar la virtualidad es nulo. No va a haber indudablemente la apropiación de lo que se requiere y no se va a generar el impacto que se necesita desde esa concepción. Entonces comienza ese recorrido. Ese recorrido ha llevado a que Colombia en el año 2005, que es como un punto de partida, que se unen la Universidad UNAT y se unen Politécnico como pioneros con la Universidad Católica del Norte en Antioquia, comienzan a tener los primeros pinitos y comienzan a tener la primera población representativa en el país de la virtualidad. Llegamos a tener 5.000 estudiantes en virtualidad en el año 2005. Y si ustedes comienzan a ver año por año, a partir de ese año 2005, lo que impacta es que casi que comienza a ser exponencial, comienza a duplicarse la población. En el año 2010, que es el año donde ya empiezan a incorporarse muchas más instituciones en la oferta de virtualidad, pues ustedes van a encontrar que no solo eran UNAD y Politécnico, sino Ariandina, ya estaba la Universidad Minuto de Dios, que estaba haciendo sus pinitos, algunas otras instituciones que estaban empezando con virtualidad también, con algunos programas, y eso llevó a que comenzara a duplicarse de 10.000 a 15.000. Luego el año siguiente, que fue el año 2012, 11, 12, comenzó a pasar a 25.000. Quiero decirles que hoy, en el sistema colombiano, que es un sistema que hoy tiene 2.450.000 estudiantes en el sistema de educación superior, 450.000 son hoy estudiantes virtuales. Y eso es la ventaja que ha tenido esa virtualidad para esa gente, es que han tenido la respuesta a algo que ellos necesitaban, y era esa posibilidad de tener una educación flexible, de tener la educación en su casa, de poderse conectar después del trabajo, porque muchos de ellos tenían que ir
a lo que conocimos como educación nocturna, porque era la única posibilidad cuando tenían la posibilidad de pagar, de ir a una educación y pagar de noche para poder estudiar, y eso los limitaba de alguna manera, porque ustedes saben que Bogotá, por lo menos, por poner un ejemplo, un muchacho que hemos tenido con Marta, digamos, algunos casos, hay muchachos que gastan 3 horas en un bus de Transmilenio para ir de un punto de la ciudad sur al centro de la ciudad a una universidad donde están las universidades normalmente. Quiere decir que en el día gasta 6 horas para llegar, ir a estudiar y devolverse y poder estudiar. Y en muchos de ellos son estudiantes que estudian, que trabajan. Entonces se les vuelve un problema ese tema. Vamos a avanzar, Marta, para mostrarles un poco algunos indicadores que son importantes de SNIES. SNIES es el Sistema de Información de Educación Superior de Colombia, y aquí lo que van a ver ustedes en el SNIES es cuántas instituciones de educación superior reportaron en el año 2022. Quiero contarles que esto es uno de los sistemas más fuertes que hay de información académica de educación superior en América Latina. O sea, somos muy juiciosos los colombianos reportando, y ese reporte nos lleva a que hoy en Colombia hay 82 instituciones públicas o oficiales y 194 instituciones privadas. Ese total de instituciones son las que hoy representan las 276 instituciones totales que tiene el país al 2022. Si ustedes ven la línea, ven que en el 2021 existían 279 instituciones de educación superior. Eso es efecto pandemia. Algunas de ellas están desapareciendo. Están desapareciendo algunas privadas porque no encuentran financiación, porque los estudiantes ya no consiguen los estudiantes, porque son instituciones que la pandemia las golpeó muchísimo por los costos operativos que tuvieron que asumir, y porque adicionalmente a ello, algunos países de América Latina han iniciado procesos de acreditación de alta calidad, y esos procesos de alta calidad cuestan muchísima plata para llegar a cumplir estándares. Por darles un ejemplo, Ariandina es una institución hoy acreditada institucionalmente de alta calidad, y es la 11ª institución de Colombia de esas 276 que tiene acreditación de alta calidad multicampus en Colombia. Quiere decir que toda su oferta virtual, distancia y presencial está reconocida de alta calidad. Sigamos, Marta. Aquí tenemos en la siguiente un poco la cobertura. Yo he tomado 3 departamentos que es donde nosotros tenemos presencia, como es el norte, la costa atlántica, y ahí ven ustedes la costa atlántica colombiana, que es el indicador número, Risaralda es el verde, que vemos que Risaralda es un departamento que tiene una cobertura altísima, tiene una cobertura del 62%, es uno de los departamentos con mayor cobertura en el país. Pero si vamos a la costa atlántica colombiana, ustedes van a ver que la costa atlántica colombiana tiene una cobertura baja, 35% de cobertura, y Bogotá tiene un 55% de cobertura. Este es el comportamiento que ha venido teniendo la cobertura en el país, en algunas de las regiones, y la cobertura nacional que ha venido teniendo el país de alguna manera, de acuerdo a la población que está lista para entrar a una institución de educación superior. En el año 2022, como podemos ver, el crecimiento fue muy bajo. El país solo creció un 22% frente al año inmediatamente anterior. Si miramos los números del 2021, el sistema tenía 2.390.000 estudiantes, pero en el 2022, si ustedes ven, solo subió 42.000 estudiantes. O sea, el aumento de esas 276 instituciones no fue muy alto. Realmente quienes crecieron en el año 2022 en Colombia fueron las instituciones privadas, las públicas no crecieron. Van a ver que las públicas decrecieron en un fenómeno que es muy raro, porque ¿cuál es el fenómeno que ocurrió? Que el SENA, que es la institución pública más grande de Colombia de formación técnica y tecnológica, se cayó en un 14% la población del SENA, que es un fenómeno que uno diría, pero si es gratis, ¿por qué se cae? Porque los muchachos no quieren estudiar. Ustedes saben que en América Latina los ninis crecen a una tasa del 21% por año. Colombia tiene casi 2.900.000 ninis en este momento, que son esos muchachos que ni estudian ni trabajan. Entonces esas poblaciones cada vez que crecen en esa dimensión de porcentaje, pues indudablemente la educación superior se ve afectada, y en este caso SENA fue una de las áreas donde más afectación hubo en el sistema. Ahí vemos también en el anterior, perdóneme muy rápidamente, cómo, perdóname, devuélvete, Marta, cómo el porcentaje, si ustedes ven el porcentaje de cómo están no, en total, Marta, estos nuevos, población total.
en población total, el porcentaje que tienen las públicas hoy en día es el 54% del número de estudiantes del sistema. Las privadas tenemos el 46%, pero si ustedes ven el número de públicas son 82 frente a 194. Esto es efecto pospandemia. Acuérdense que en la pospandemia los países que hicieron ayudar a sus estudiantes a financiarlos para programas de formación en las universidades públicas. Colombia sacó un programa que se llama Generación E, y la Generación E solo daba la posibilidad de que los muchachos se beneficiaran siempre y cuando estuvieran en el sistema público, en el privado no. En el privado nos golpeó, pero aún así, estando golpeados, fuimos los que aportamos y crecimos. Colombia ha tenido un fenómeno bien importante, y es que Colombia, en el año 2016, el porcentaje de participación en el total de estudiantes del país era 65%, y las públicas el 35%. Si ven, la mixtura ha cambiado. Hoy las públicas tienen el 54% y las privadas tienen el 46%. Quiere decir que las privadas han perdido casi el 21% del porcentaje de participación en el mercado colombiano de educación superior. Sigamos, Marta. Estos totales, si vemos la siguiente, vamos a ver la parte de población nueva. Y ahí es donde vemos cómo cambian. En nuevos, cómo cambia, porque en totales, si ustedes ven, la participación es más grande en antiguos, es más grande en públicas que en privadas, pero en el caso de población nueva es más grande la participación de estudiantes en las privadas que en las públicas. Quiere decir que el estudiante hoy, en la pospandemia, los nuevos están llegando mucho más a las universidades privadas que a las universidades públicas, o sea, encuentran mayor respuesta, tienen mayor oportunidad, y por el crecimiento que viene teniendo la virtualidad. Acuérdense que la virtualidad está llevando educación a lugares donde antes no llegaba nadie, y donde hoy me puedo conectar y de alguna manera puedo estudiar un programa. Entonces la facilidad que tiene ha hecho que de alguna manera las universidades vayan creciendo en su porción, y en este caso las privadas. Sigamos, Marta, para poder avanzar y poder darte la palabra a ti. Aquí vemos un poco la participación de la evolución que ha tenido la matriculación en Colombia. Digamos que ha sido medio constante. Si ustedes ven, desde el año 2014, el total de población era de 2.253.000 estudiantes, y en el año 2022 es de 2.384.000. Quiere decir que Colombia en los últimos 8 años solo ha crecido 60.000 estudiantes, ha tenido un crecimiento de solo 60.000 estudiantes, perdónenme, sí, de casi 130.000 estudiantes. Es muy poca la cobertura que ha logrado Colombia. Esto, si lo vemos por semestre, cambia, porque los semestres en Colombia tienen un comportamiento diferente. En Colombia la educación superior se desarrolla por 2 ciclos, primer semestre y segundo semestre, y aquí vemos el segundo semestre como también ha venido teniendo un crecimiento, pero cuando vemos, pues el comportamiento es diferente. Casi sube unos 220.000 estudiantes en el segundo semestre frente al 2014, frente al 2022. Continuemos, Marta. Aquí vemos cuáles son las universidades más grandes de Colombia. La institución de educación superior, perdón, más grande de Colombia es el SENA. Hasta hace más o menos 10 años el SENA no hacía parte del sistema de educación superior de Colombia. O sea que si le quitáramos SENA a los 2.453.000, le quitáramos los 438.000, la cobertura en Colombia se cae. Lo que pasa es que llevaron a SENA a ser una institución técnica y tecnológica, y al llevar a SENA técnica y tecnológica crece la participación que tiene el mercado y crece la cobertura. Ahí vemos las poblaciones, no se las voy a repetir, pero digamos, Ariandina es la 7ª institución más grande del país con 36.684, y la privada más grande que tiene Colombia se llama la Universidad Minuto de Dios, que tiene 90.202 estudiantes hoy en día, que tuvo una caída en la pandemia. Uniminuto tenía 125.000 estudiantes. Quiere decir que Uniminuto en la pandemia perdió 35.000 estudiantes. 35.000 estudiantes. Marta, sigamos. Aquí, este es el comportamiento por metodología, ¿sí? Aquí van a ver por universidad cómo es el comportamiento que ha tenido las metodologías, si han crecido, han decrecido, porque ustedes ven que en Colombia hay presencialidad, hay virtualidad y hay distancia. Existen las 3 metodologías, y aquí vemos cómo ha sido el comportamiento de las universidades más referentes. No se los voy a recalcar porque perdemos ahí un poco, y ustedes lo van a poder ver ya en el detalle cuando revisen la tabla. Marta, sigamos. Y aquí vemos en total de población, ¿sí?, cómo estamos, que fue lo que vimos 7º lugar, pero cuando vemos las universidades privadas más grandes de Colombia,
¿sí? Son la Corporación Minuto Dios, que no está acreditada de alta calidad, Politécnico Colombiano no está acreditado de alta calidad, la CUN, que es la tercera, no está acreditada de alta calidad, la cuarta, que es Ariandina, está acreditada de alta calidad, y la quinta, que es Cooperativa de Colombia, solo está acreditada en una de sus sedes. Después la sexta es la Universidad Javeriana de Colombia, que está acreditada de alta calidad, Santo Tomás alta calidad, Libre alta calidad, Pontificia Bolivariana alta calidad. Continuemos. Esto es las IES acreditadas. La IES acreditada más grande de Colombia se llama Ariandina, y la segunda IES más grande de Colombia acreditada de alta calidad es la Universidad Javeriana, y la tercera es la Santo Tomás, que son universidades que ustedes reconocen. La Santo Tomás este año cumplió 432 años de fundada, es una de las más, es la más antigua de Colombia, entonces es un referente muy grande. Continúa, Marta. Esto es un poco el comportamiento de matrículas nuevas, cómo ha venido evolucionando del 2014 al 2022. Ustedes ven que en el último año del 2021 al 2022 solo hemos tenido un crecimiento de 60,000, más o menos 58,000 estudiantes. No ha sido un crecimiento muy grande. Cada vez hay menos estudiantes nuevos en el sistema. Sigue, Marta. Sigue, porque yo creo que cerramos dándoles la posibilidad, porque aquí ya vieron ustedes, esta es importante, esta última es cómo viene creciendo la virtualidad, la presencialidad, y vemos que hoy el mercado colombiano, el 74% de la población es presencial y el 18% está en virtual, y vemos que a distancia cada vez cae más porque la gente en distancia está migrando a virtualidad. Continúa, Marta. Sigue. Aquí está por metodología, y voy a ir porque creo que se nos va el tiempo y quiero darle la palabra a Marta, porque lo que hemos dividido, esto lo van a poder ver, que son cifras. Lo que hemos dividido con Marta es que puedan escuchar todo ese tema de transformación y cómo ha venido evolucionando todo el tema de la IA. Yo hoy ahorita estoy haciendo una serie de cursos antes de darle la palabra a Marta, que son muy importantes en temas de inteligencia artificial, y cómo algunas universidades están negando la aplicación de la inteligencia artificial en el currículo de las metodologías de enseñanza, y cómo nosotros más bien hemos adaptado esas tecnologías, y hoy estamos permitiendo que el estudiante en el aula de clase utilice el ChatGPT, utilice BART, utilice Midjourney, utilice Tome, utilice Lucía, utilice todas estas aplicaciones que le sirven, y que le sirven a él para poder de alguna manera aplicarlas a futuro en el desarrollo de sus trabajos futuros, y poder desarrollar competencias y habilidades que les permitan diferenciarse en ese sentido. Nosotros hemos desarrollado un concepto sobre el cual estamos empujando la universidad, que es en base al humanismo digital. Ariandina hoy en día está rankeada por Great Place to Work como la universidad más feliz de América Latina, y hemos hecho una apuesta a ese mundo donde lo humano es muy importante, pero lo digital también combinado hacen que haya una diferencia muy grande en ese sentido. Venimos trabajando con un país que es líder hoy en día en el tema, que es Austria, y con Austria tenemos un congreso que desarrollamos todos los años. Este año va a ser ahorita en pocos días, están invitados, que es el Congreso de Humanismo Digital que desarrollamos con Austria, que es un país que hoy tiene un modelo muy bonito sobre el tema y tiene un embajador que viaja sobre el mundo enseñando sobre lo que debe ser ese humanismo digital. Marta, sigue. Si quieres, arranca tú, Marta, con esta hibridad y empieza a conectar con ellos para eso. ¿No? Sigue, Marta. Perfecto, sí, señor, gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pues Adelante. como José Leonardo decía, y de nuevo mil gracias, Darío, por la invitación, y a todos ustedes. Como José Leonardo estaba comentando, pues estamos teniendo una evolución muy importante hacia la educación virtual. La educación virtual, como decía José Leonardo, había sido vista como una educación de tercera categoría, y en el COVID las instituciones se confundieron porque pensaron que lo que estábamos teniendo era educación virtual, y realmente la literatura académica lo ha determinado de forma muy coloquial como el COVID teaching, y es más que todo una atención a la educación en un escenario de emergencia, de urgencia y de alerta, pero ya con un conocimiento tan importante como el que tiene Ariandina frente a la educación virtual, que el mismo Darío lo conoció, lo ayudó a gestionar, pues nos da a nosotros la posibilidad de identificar esos retos y desafíos que tenemos en la educación superior con unos esquemas virtuales.
y pues hemos encontrado, por ejemplo, que Ariandina puede cubrir el 100% de Colombia. De hecho, ya lo hace. Lo que pasa es que la señal puede que no llegue porque no hay acceso a la tecnología como debería darse por cuestión de infraestructura de telecomunicaciones, como todos sabemos. La calidad de la educación virtual tiene que ser cada vez mejor con unos modelos instruccionales, como comentaba José Leonardo, dedicados exclusivamente a comprender estos desafíos de este tipo de educación, con docentes que cada vez apoyen más a los estudiantes desde prácticas innovadoras que lleven al estudiante a motivarse y, por supuesto, esta evaluación y plagio que debe controlarse porque los estudiantes pues tienen acceso a mayores recursos en tiempo real y por otro lado la motivación del estudiante porque el estudiante de educación virtual es un estudiante muy característico de ser una persona que vive en zonas alejadas o ser un padre de familia o ser una persona que está trabajando o personas que tienen una agenda muy compleja, entonces este día a día muchas veces no los deja acomodarse a la gestión que se requiere para la educación. Por otro lado, el lograr que el 100% de los colombianos o de la población acceda a la tecnología, nos damos cuenta que no a todas las ciudades, municipios, llega esta irradiación de la tecnología, pero más aún muchas de las personas a las que les llega pues no tienen infortunadamente acceso a los computadores o dispositivos que permitan hacer uso de la tecnología virtual. Por supuesto, el tema de los datos, de la información, de la ciberseguridad que está tan de moda y cómo también empezamos a tener esa evaluación de los retos que nos hemos propuesto en cuanto a los resultados de aprendizaje y la carga que los docentes puedan tener a la luz de este ejercicio. Entonces, como nos damos cuenta, pues son modelos que han venido siendo de muy alta relevancia, que nos están exigiendo un poco un cambio hacia otros modelos. Entonces, la educación virtual, y aquí quiero mostrarles rápidamente un escenario que hemos venido observando, es que en unas encuestas que se hicieron recientemente por The Times Higher Education, se le preguntaba a los estudiantes cómo les había parecido la experiencia de la educación presencial versus la educación en línea y ellos empiezan a comparar las ventajas que tiene la educación en línea o virtual frente a la educación presencial. Acá solamente por mencionar algunas, pues a los estudiantes les gusta mucho las grabaciones, les gusta que pueden estudiar desde cualquier lugar, ir al propio ritmo, lo cual está entre comillas porque realmente los programas instruccionales virtuales tienen unos plazos, tienen unas exigencias y no es cada vez que yo quiera entrar y si puedo entrar en el próximo mes, pues no pasa nada. No, ahí hay una rigurosidad que precisamente va de la mano con la calidad. Y por supuesto se siente o se percibe que es mucho más económico, aunque en la práctica no necesariamente sea más económico, pero también está entrenando a los estudiantes a una educación flexible para un entorno cambiante. Por otro lado, muchos de esos estudiantes empiezan a decir que les gustaría hacia futuro, mediano plazo, una educación superior que tuviera los potenciales de la educación presencial y los potenciales de la educación en línea. Entonces se puede entender que los estudiantes están un poco inclinados hacia un aprendizaje híbrido. Y ellos hablan de ese aprendizaje híbrido desde, si ustedes pueden ver lo que ellos comentan acá, desde lograr no perder el contacto humano, el relacional, que en últimas es el que mayor impacto nos generó a cada uno de nosotros cuando fuimos a la universidad, pero sí poder ser más ágiles en los procesos de aprendizaje. Entonces esto nos está llevando a que, como José Leonardo ha dicho en otros escenarios, Ariandina sea pues la primera institución de educación superior que quiere ser la que sustenta una educación híbrida. Tenemos la experiencia desde lo virtual y la idea en esta hibridad es que nosotros podamos tener un componente importante frente a las clases que se dan presenciales, pero aprovechando las ventajas de lo que se da en línea. Y aquí, pues hemos visto unas evoluciones, como ya comentaba José Leonardo, que hay muchísimos conceptos sobre lo híbrido, pero lo más importante es que hemos entendido en Ariandina que no es una combinación de las dos modalidades, no es un pedacito presencial y otro pedacito en línea, sino es cambiar todo el modelo instruccional frente al aprovechamiento al máximo de una modalidad que puede sacar lo mejor de los dos mundos. Entonces, acá cuando nosotros vemos esta aplicación de un modelo híbrido a la luz de unas tendencias, pues voy a pasar muy, muy de largo por esta parte de acá, de cómo este contexto 2024, que hablamos ya nosotros del 2024, porque Darío muy bien sabe que nos vamos pues, preparando
6 meses al menos atrás frente a los desafíos que vienen, pues empezamos a analizar cómo podría darse la sintonía de una educación híbrida a la luz de estos cambios que estamos teniendo. Y ustedes conocen pues este tema del endeudamiento, los sistemas sanitarios que ya anuncian nuevas condiciones complejas, qué está pasando con los nuevos conflictos, los derechos digitales, etcétera, que son elementos que sin duda, junto con la inteligencia artificial generativa, los grandes desastres ambientales que se están dando en el mundo, nos están llevando a que sean elementos que nos hacen migrar mucho más rápido hacia una educación híbrida de lo que están pensando universidades amigas o inclusive universidades con las que compartimos investigaciones e inmersiones académicas en otros países. ¿Por qué? Porque lo vemos como una necesidad por el tipo de evolución que hemos venido teniendo. Así es que cuando nosotros hablamos especialmente también de lo que viene pasando en la inteligencia artificial y cómo esto está impactando la educación, pues vemos titulares de prensa muy interesantes. Y particularmente, Ariandina está generando una apuesta de incursión en la inteligencia artificial. Cuando ustedes observan esos elementos, pues vemos cómo se habla que la inteligencia artificial está prometiendo una apuesta maravillosa de descubrir el nuevo antibiótico, de descubrir proteínas, la nueva tendencia en las cadenas del ADN, etcétera, salvar vidas. Sin embargo, también se habla de los riesgos de la inteligencia artificial. Por eso en Ariandina pues hemos buscado un poco entender de qué se trata esto. Y si ustedes me permiten, voy rápidamente a mostrarles un video de estas tendencias que consideramos importante que conozcamos en este tipo de escenarios. Ustedes, por favor, me avisan si están viendo y oyendo este video. Estamos viéndolo. Ahora. Un momentico. Actores denuncian que quieren escanearlos para utilizar sus imágenes con inteligencia artificial. Al mismo estilo que Black Mirror, los actores serían reemplazados por una inteligencia artificial en las películas. It is a world where eventually maybe we get home from work and we say, I'm in the mood for a rom-com, I've gotten my heart broken or whatever it is, and AI generates something for you. Could you even choose the actors? Do you know what I mean? You could be like, I want one with Meryl Streep and Hugh Grant, and it would do... Yeah, so a world where we even one day maybe subscribe to actors and their AI appears, absolutely. Esto afectaría sobre todo a los actores secundarios, quienes ya no serán necesarios y perderán todo. Además, estos contratos ofrecidos por sus imágenes serían por la eternidad. ¿Qué opinas? No te oímos, Marta. Hola. No te escuchamos, Marta. Estás en silencio. Ahora sí. Ahí ya. Sí. Ya. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, en este video lo que queríamos es un poco que ustedes vean cómo esas tendencias de inteligencia artificial que se está hablando de forma tan contundente en el mundo, pues, y que lo veamos muchas veces como casi, me disculpan la expresión, futurología, ya son un hecho, está pasando con el gremio de actores, que seguramente ustedes lo vieron. Algunos de estos segmentos siguen en huelga en Hollywood y ya se está hablando de cómo estas tendencias, estas tecnologías empiezan a reemplazar algunos oficios. Y cuando hacemos esa comparación de por qué debemos un poco tomar cartas en el asunto frente a tecnologías que nosotros conocíamos tradicionalmente, pues quiero compartirles aquí un poco la penetración que se dio en su momento de distintas tecnologías cuando lo comparamos por una cantidad específica de estadounidenses. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el automóvil se tomó más o menos 110 años en lograr una penetración mayor al 80% de los estadounidenses. El teléfono se tomó 120 años, pero la televisión se demoró más o menos 70 años. Sin embargo, la telefonía móvil se demoró más de 10
y el Internet sí tuvo una penetración muy rápida. Pero al mismo tiempo, cuando vemos lo que está pasando con estas aplicaciones, pues vemos que en muy poco tiempo están logrando pasar más de 1 millón de usuarios en muy poco tiempo. Por ejemplo, Netflix se demoró 3 años y medio en lograr 1 millón de usuarios. Uno piensa siempre que Netflix tuvo una penetración rapidísima, pero vamos directamente a ChatGPT. En 5 días, ChatGPT logró contar con 1 millón de usuarios. Y Threads, que fue una aplicación que creció muy rápido y ya cayó en sus suscriptores, en 1 hora logró 1 millón de usuarios. Esto nos tiene nosotros que llevar desde las instituciones de educación superior y desde todo el sistema a entender qué es lo que está pasando, porque lo vemos como algo lejano para las universidades y por qué nosotros tenemos un poco que ponerle el acelerador a estos elementos y poner atención, porque lo que siempre le decimos a los docentes es, ustedes no creen que en ese 1 millón de usuarios que se logró en 5 días no hay estudiantes del área andina, no hay estudiantes que están utilizando ChatGPT para hacer sus tareas, tenemos que entenderlo y ahí es donde cobra importancia la hibridad, un poco para también tener un aprendizaje importante y aunado con las nuevas tendencias de la inteligencia artificial, que además lo viene diciendo UNESCO y ahorita un poco vamos a tener esa conversación. Bueno, aquí el Foro Económico Mundial nos viene hablando además de, a la luz de esta inteligencia, de la inteligencia artificial generativa, lo que está pasando con esos trabajos que están creciendo más rápido y aquellos trabajos que están declinando en sus necesidades o en su utilidad en el mercado. Estamos viendo cómo surge todo el análisis de inteligencia artificial, especialistas en sustentabilidad, en business intelligence, en fintech, en ingenieros de robótica. Pero por otro lado, se está diciendo que todo aquello que tiene que ver con lo financiero, servicios postales, están en declive. Temas de legislación, oficiales, etcétera. Y a nosotros como institución de educación superior nos tiene que llamar la atención esto, porque lo que estamos viendo es que en Colombia particularmente, todos esos oficios que tienen que ver con contaduría, administración, análisis financiero, están inclusive creciendo a la luz de los nuevos ajustes tributarios y porque mucha gente está también ajustándose a las tendencias de tecnología. Entonces, no significa que en Colombia no vamos a tener esta tendencia, lo que significa es que nos tenemos que acomodar rápidamente en la educación superior para que los profesionales que formemos tengan la pertinencia a la luz de los desafíos no solamente internacionales de tecnología, sino también de reglamentación. Entonces, en el área andina nos enfocamos en formar los mejores contadores a la luz de las nuevas tecnologías, teniendo muy claras las nuevas tendencias tributarias. Quiero aquí recomendarles este documento, que es un informe que acaba de salir de McKinsey, que habla sobre cómo la inteligencia artificial está cambiando la economía. Este informe acaba de salir ahorita en junio y quiero rápidamente mostrarles un elemento que nos parece a José Leonardo y a mí de alto impacto. Y es que McKinsey desarrolló un estudio en el que quiso evaluar en cuánto tiempo se va a demorar la tecnología en generar una automatización de las tareas comunes. Ellos hicieron este estudio en el 2017, que es la línea azul, y en ese momento, de acuerdo con los estudios que hayan tenido, se decía que más o menos en el 2060 el 50% de las actividades que conocemos actualmente iban a ser reemplazadas por la tecnología. Pero ellos acaban de hacer una actualización y les está diciendo que más o menos antes del 2030 el 50% de las actividades que nosotros conocemos naturalmente que se ejecutan de forma rutinaria se van a reemplazar por cuenta de la inteligencia artificial. Esto a nosotros nos está llamando muchísimo la atención por cuanto significa que este cambio de la inteligencia artificial generativa está traslapando las funciones que estamos teniendo de forma natural y en tan solo 5 años que se hizo el estudio recientemente, pues ya vemos un cambio sustancial de casi 30 años en reemplazo de las actividades que conocemos. Y por otro lado, esto concatenado con elementos que para todos ustedes son de alta importancia, sobre todo por las características que los unen, de ver la parte social, podemos ver cómo en Davos este año se habló, los mayores expertos del mundo dijeron, oiga, a la luz de estas tecnologías vamos a tener más de 1.100 millones de puestos de trabajo que se van a cambiar radicalmente con la tecnología. Y ahí la pregunta es,
¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo desde la educación tenemos que rápidamente migrar a nuevos modelos para poder acoger este tipo de situaciones? Y cuando volvemos a pensar que esto es futurología, pues paradójicamente vemos que el Día Mundial del Trabajo este año, el presidente de IBM habló de que se iban a reemplazar más de 7.800 puestos de trabajo y ese día anunció el despido de más de 3.800 personas. ¿Por qué? Por cuenta de la inteligencia artificial. Él anuncia en ese momento que todas las funciones de back office de IBM las iba a desarrollar la inteligencia artificial y no eran necesarios estos oficios. Entonces, empezamos a ver elementos que nos empiezan a generar situaciones complejas. Y aquí quiero compartirles algo muy interesante que está pasando. Nosotros todos supimos como humanidad que el 8 de agosto, más o menos a las 6 de la tarde, Hawái estaba teniendo uno de los impactos naturales más grandes en su historia. Empezó todo el incendio que se dio en las islas. Y resulta que al poco tiempo pudimos ver el 16 de agosto, 8 días después, empieza en Amazon a darse un bestseller que se llama Unforgiven Flames, una historia de cómo los incendios de Hawái generaban una novela. Esto empezó a ser muy complejo y este usuario, Justin M., que lo pueden ver aquí posteado, empieza a decir, oiga, ¿cómo es posible que en 8 días alguien se haya recuperado de semejante tragedia y haya hecho un documento y haya descrito una novela que seguramente es ficticia, pero también tiene hechos concatenados con algo real? ¿Y cómo esto se volvió un bestseller? Y él, junto con otras personas en Internet, empezaron a buscar a este señor, a Jeff Noble. No lo encontraron por ningún lado. Y a hoy no lo han encontrado. Y se decía, bueno, si es una persona que escribe un bestseller en 8 días, pues alguien lo tiene que conocer, tiene que ser un docente, tiene que ser un cronista, tiene que ser un investigador, tiene que ser un periodista. Alguien tiene que ser, pero no aparece. Las versiones están diciendo que esto ha sido creado por la inteligencia artificial. Entonces, son elementos que a nosotros en la educación nos tienen que poner un poco conscientes y al mismo tiempo a la acción. Y no por nada, Yuval Harari en The Economist recientemente habla de cómo la inteligencia artificial está hackeando el sistema operativo de la humanidad. ¿Y cuál es el sistema operativo de la humanidad? Pues precisamente el lenguaje, porque a partir del lenguaje hemos creado culturas, religiones, nos hemos acercado a la naturaleza, hemos generado trabajo, hemos generado costumbres, etcétera. Pero si ya la inteligencia artificial es capaz de crear las historias por nosotros, pues ¿en qué vamos a quedar como humanidad? Y pues ustedes ya conocen la carta que varios expertos lanzaron en su momento sobre la inteligencia artificial y los riesgos. Y de hecho, Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que trabajó hasta hace muy poco en Google, pues dice, oiga, aquí hay unos peligros muy grandes. También lo dice el creador de ChatGPT, lo dijo hace unos meses en el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, aquí hay una pregunta ética, queridos señores y señoras que nos acompañan, sobre esto. ¿No se parece un poco a lo que pasó en su momento con Oppenheimer? Y es ese debate ético de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial y cómo debemos ponernos al frente, sobre todo desde la educación, para evitar un gran desastre para la humanidad. Y aquí tenemos lo siguiente: OpenAI, a través de ChatGPT, pues se volvió la punta del iceberg. Todo el mundo habla de ChatGPT, pero tenemos a José Leonardo, que además de ser nuestro rector, también viene trabajando, conociendo plataformas de inteligencia artificial, y él ahora nos va a contar de muchos usos que le ha encontrado a ChatGPT, a la inteligencia artificial, siendo que ChatGPT es apenas un pedacito de todo lo que está ocurriendo en la humanidad. Tenemos, por ejemplo, esta aplicación muy interesante que se llama Studio ID, que rápidamente quiero mostrarles lo que yo pude hacer. Ya mismo les muestro.
Creo que no se pudo proyectar, pero bueno, les quería mostrar con esta aplicación podemos grabar videos en distintos idiomas sin tener la necesidad de hablarlo. Les quería mostrar un video que hice hace poquito hablando en portugués. Uno simplemente pone una foto de uno, pone una frase en el idioma en el que uno quiere que el video se proyecte y pues termina uno hablando en distintos idiomas. Esto es gratuito, pueden tener acceso cualquier persona que quiera. Si queremos hacer un video un poco más largo, con modulación, con más imágenes, pues se puede pagar la versión que no es libre y pues ahí vamos a tener acceso a información muy interesante. Quiero contarles que no todo es solamente ChatGPT, sino por ejemplo aquí pude preguntarle a este asistente que se llama Sayed, que está siendo muy famoso en investigadores, cuál era la relación entre el logro académico y el uso de las tecnologías en el aula. Y me está citando los papers indexados, en revistas indexadas, por supuesto, más importantes que están hablando de ello. Me muestran dónde están, dónde los puedo ubicar, cuál es la referencia, me muestra obviamente el pedazo, digamos, textual y yo puedo ir y empezar a mirar si ese paper está indexado, qué está diciendo el autor y puedo empezar a citar a estos autores. Entonces también sirve para elementos de alto desarrollo científico y cognitivo. Por otro lado está Dalí, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y yo estuve jugando hace poco con Dalí y le pregunté qué significaría, cómo se vería una diagramación de humanismo digital al estilo Van Gogh. Y pues no soy experta en Van Gogh, pero podríamos pensar que esta última diagramación, esa última imagen no la pintó Van Gogh, y cuando llevé esto a mis estudiantes pensé que iba a tener una nota mala de parte de ellos, porque no, iban a perder en la pregunta cuando les dije, bueno, ¿cuáles de estas imágenes fueron pintadas por Van Gogh? Entonces me dijeron, pues no sabemos, Marta, lo que sí sabemos es que la segunda no es pintada por Van Gogh, porque en la época de Van Gogh pues no había celulares. Entonces también estas herramientas nos están llevando a generar pensamiento crítico y a jugar un poco en el aula de clase para poder promover a los estudiantes su conocimiento. Pero a pesar de que hay muchísimos usos de la inteligencia artificial, que ya ahorita le doy la palabra a José Leonardo para que nos cuente algunas de ellas, pues estamos viendo que los estudiantes se están quedando en el uso de ChatGPT, y aquí vemos lo que un tuitero nos cuenta, que un estudiante le pusieron a hacer un ensayo y él inclusive copia la parte inicial de lo que ChatGPT le está diciendo, y estamos en algunas oportunidades llevando a los estudiantes a un esfuerzo mínimo en cuanto al análisis. Así que con todo esto, pues lo que les queremos decir es que consideramos que la inteligencia artificial no es una herramienta más, está llevando a un cambio de paradigma tanto social, económico, educativo, que nos está transformando, y por eso la educación superior tiene que estar a tono. Por eso le estamos dando tanta importancia, como decía José Leonardo, a seguir mejorando la educación virtual, pero también ir migrando hacia una educación híbrida. Así es que aquí la gran pregunta que tenemos para nuestros docentes y equipo administrativo es cómo vamos a evitar que seamos reemplazados por la inteligencia artificial, pero sobre todo por algo que nos está pasando, es que nosotros mismos estamos teniendo prácticas que nos están llevando a que nos reemplacemos por la inteligencia artificial. Y cómo vamos a hacer para que nuestros estudiantes no ensanchen esas cifras tan complejas del desempleo. Por supuesto, tenemos aquí entonces que analizar esas habilidades que el Foro Económico Mundial nos está invitando a desarrollar al 2025, como por ejemplo el pensamiento analítico, la creatividad, el liderazgo. Si bien el uso de la tecnología es importante, hay habilidades que son mucho más relevantes en este momento, como la solución compleja de problemas, como el pensamiento relacional, el aprendizaje activo, y estos son elementos que se desarrollan desde la educación superior a la luz de la investigación, el análisis de problemáticas, cómo vamos a resolver los grandes desafíos de la humanidad. Aquí pues les dejamos estas presentaciones para ustedes, algunas herramientas que se están dando y plataformas de inteligencia artificial. Esto fue desarrollado por un experto en estos temas. Y pues tenemos muchísimas preguntas que hacernos en el sistema educativo de cuáles son esos límites éticos, cómo debemos ajustar la evaluación para que nuestros estudiantes puedan comprender lo que está ocurriendo y no dejar en ChatGPT que haga las tareas, porque ChatGPT nos puede hacer las tareas. El problema es que cuando ChatGPT nos hace el trabajo, pues ¿en qué rol vamos a quedar nosotros como profesionales? Así es que estamos convencidos, José Leonardo y yo en Ariandina, de que estamos en un momento único para
generar una transformación de vida y preparar a nuestros estudiantes desde la ética a un mundo que debemos aprovechar al máximo para resolver los grandes problemas de la humanidad. Porque si bien la inteligencia artificial está resolviendo muchas tareas del día a día, la inteligencia artificial no nos está resolviendo la violación a los derechos humanos, todavía los más de 600 millones de personas que viven en el mundo con menos de $1.25, las complejidades de este mundo con elementos de transformaciones indeseadas, el manejo de datos, pero también desastres naturales. Así es que pues queremos terminar este breve espacio con esta imagen de Asler que nos encanta, y es que mientras nosotros nos estamos volviendo unos autómatas frente a estas herramientas, pues las máquinas están aprendiendo de nosotros y ya están escribiendo libros, ensayos, están haciendo composiciones, así es que tenemos que movernos prontamente para generar impactos en la educación. Aquí les dejo los datos de José Leonardo y los míos, y bueno, queremos agradecerles por este espacio. Muchísimas gracias, José Leonardo, por favor. No, gracias, Darío. Quedamos más bien a preguntas, si tienes. Excelente, excelente. Hay un aplauso generalizado que ustedes no lo oyen, pero estoy seguro que lo ven en sus Gracias. pantallas. En la visión de galería, creo que nos han dado un baño de futurismo, de educación, de realidad. Muchísimas gracias, José Leonardo y Marta. Ustedes resumieron en poco tiempo muchísimas de nuestras preocupaciones. En el grupo A estoy seguro que va a haber preguntas. Vamos a rápidamente a dedicar este tiempo que ustedes nos están regalando a preguntas y a comentarios. Entonces, tengo a Silvio y a Samuel que han levantado su mano, y después Reinaldo Pareja. Entonces, Silvio, adelante. José Leonardo, muchas gracias por la presentación. Lo mismo, Marta. José Leonardo, nos conocimos hace unos 4 años por intermedio de Darío, cuando yo estaba en la Universidad Autónoma de Manizales, y me diste una hora para presentar la universidad, y gentilmente estuvimos 4 horas contigo. Te agradezco mucho esa generosidad. Tengo unas miles de preguntas porque es fascinante el tema y la presentación fue exquisita. Unas muy puntuales. ¿Cuántos estudiantes universitarios hay hoy en Colombia en formación virtual y cuántos en la Uniandina? Y una pregunta muy importante para mí, ¿cuánto ha invertido la Universidad Andina en tecnología para tener los éxitos que tienen en este momento? Adelante, José Silvio, Leonardo. sí, Silvio, un abrazo, claro que me acuerdo. Un abrazo para ti, mil gracias. La primera, hoy hay 2.453.000 estudiantes en total en el país, en todo el sistema, en todas las metodologías. De esos, 450.000 son virtuales, quiere decir, y más o menos 130 son estudiantes a distancia. Quiere decir que deben haber más o menos 1.800.000 en metodología presencial, 1.700.000 y pico. La presencial viene cayendo y viene cayendo porque indudablemente se abre ese espacio que comentábamos de la movilidad, de la facilidad, de la flexibilidad, y viene cayendo en el mundo. Darío lo sabe, y los que están en Estados Unidos, hay una universidad en Estados Unidos que hoy ha sido catalogada como el modelo de universidad moderna en el mundo, que es la Universidad de Arizona State. Arizona State, que hoy lidera una persona que les recomiendo el libro, que es Michael Crow. El libro se llama La Quinta Ola, vale la pena que lo lean, de Michael Crow. Michael Crow es el presidente de la universidad. Es un personaje que ha globalizado la Universidad de Arizona, y hoy Arizona casi que está en el mundo entero, y hoy uno puede matricularse en Arizona. Yo me puedo matricular en Arizona, en Colombia, no solo virtual, sino que existe una universidad que hoy representa a Arizona, que en Colombia se llama la CEIPA, y me puedo matricular y estudiar y obtener un título de Arizona en español, o puedo ir a Shanghái, estudiar en Shanghái y obtener un título de Arizona en Shanghái, o puedo ir a Europa, a Italia, y obtener un título de Arizona en italiano. Arizona se ha globalizado, es el primer modelo de globalización de universidad, y entonces estos son los modelos que indudablemente, como les contábamos, vienen teniendo un impacto
diferente, vienen globalizando la educación y vienen terminando con esos conceptos de universidades locales, y la presencialidad indudablemente va tomando un camino muy diferente por eso. Y también porque, Darío, y con esto cierro, qué pena que me haya tomado un minuto más, es que la educación técnica en el tema de ciclo corto, lo que llamamos educación de ciclo corto, viene teniendo también un arranque bien importante. ¿Por qué? Porque ya casi que ni la gente estudia ingeniería de sistemas, porque dice, ¿para qué salgo ingeniero de sistemas si no consigo empleo? Entonces, ¿qué estudian? Estudian ciclo corto de programación, ciclo corto de desarrollo de software, ciclo corto de machine learning, de todas las tecnologías, y consiguen empleo, y los empleos que consiguen son mucho mejores que los que ustedes conseguirían si hicieran la carrera completa. Un contador público en Colombia sale y consigue un empleo de 1,5 millones de pesos, los que están en dólares estamos hablando de $350 en Colombia, mientras que sale un ingeniero, un muchacho que maneja un lenguaje y consigue un empleo en alguna de estas empresas de programación y le pagan 4,5 millones de pesos al mes sin el título profesional. Entonces, indudablemente está cambiando la ruta, los procesos, la formación, y está tomando también mucha preponderancia la educación dual, quiere decir trabajo y estudio, ¿sí? Y esa simultaneidad permite que el individuo tenga una apropiación mayor del conocimiento y un mejor enfoque en lo que debe hacer. Muchas gracias, José Leonardo. La siguiente pregunta, Samuel Arango, adelante, libera tu micrófono, Samuel, libéralo. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Ok. Voy a tratar de ser breve, aunque algunos no creen que sea capaz, pero sí soy capaz. Simplemente quiero decir pocas cosas, pero me gustaría tener una conversación con los conferencistas. Me pareció una excelente presentación, muy aportante. Yo he tenido la oportunidad y la gracia de estar muy vinculado a las universidades, puesto que he sido decano en la de Antioquia, decano en la Bolivariana, decano en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, vicerrector académico del Tecnológico de Antioquia, profesor en todas esas universidades y profesor de cátedra en todas las de Medellín. Todo eso en el área de la comunicación, pero además he sido 40 años para académico del ministerio y he podido visitar cantidades de programas relacionados con la comunicación. Hace poco estuve en Ariandina, en Pereira, que fue una experiencia excelente, y esto me da la tranquilidad de hablar, pero vamos a ver si cortico. Lo primero es simplemente invitar a cambiar un paradigma que nos tiene fregados. El paradigma es que la gente tiene derecho a ir a la universidad. No quiero decir que eso no es verdad, claro que sí lo es. Pero yo, ¿cómo puedo traer a 30 muchachos de los pueblos de Antioquia a Medellín para que estudien con matrícula gratis, si quiere, pues matrícula sin costo? Pero tiene que pagar transporte, que es 1 o 2 buses para ir a la universidad, y lo mismo para regresar, pagar habitación, pagar alimentación. No pueden hacer eso. Hay que buscar la forma y cambiar el paradigma a que es la universidad la que tiene el deber, la obligación de ir a donde está la gente. En este sentido, he tenido excelentes experiencias, por ejemplo, en el Tecnológico de Antioquia, cuando llegué a la vicerrectoría, la regionalización, que así se llama este proyecto y que lo tienen varias universidades con excelentes resultados. Llegábamos, cuando yo llegué, a 20 municipios de Antioquia. Cuando yo salí, llegábamos a 100. ¿Qué hacíamos? Mandábamos al profesor. En vez de traer 30 estudiantes a Medellín, mandábamos a un profesor a La Pintada. El profesor iba, y durante 3 o 4 fines de semana dictaba su asignatura completa con la misma intensidad horaria que se dicta en Medellín, y los estudiantes no tenían que desplazarse y solo se enviaban las disciplinas que eran útiles. Eso se conversaba con la gente de las poblaciones o de la región,
que solo sirven allá, es decir, para que se queden allá trabajando y no se vengan para las grandes ciudades, sino que le aporten a sus municipios. Así estamos creando país. Otro aspecto que entonces cambiamos el paradigma. Es la universidad la que tiene que ir a la gente, no la gente a la universidad. En segundo lugar, pienso que la formación universitaria colombiana es excelente por los resultados que tiene en el exterior. En muchas universidades que yo conozco, y que estudié también en algunas, eh, los estudiantes colombianos se los pelean. Se los pelean porque son estudiosos, porque son inquietos, porque incluso manejan la tecnología mucho más fácil. Y aquí entramos al tema pues de la virtualización. ¿Qué he encontrado yo en 40 años de par académico con el ministerio para programas nuevos o programas para registro calificado, para continuar con el registro previo a la acreditación? Que la virtualidad se lleva a medias en casi todas las universidades. Hay ejemplos de algunas que no. Pero ¿desde dónde empieza la falla? Lo primero es que no hay capacitación para los docentes y menos para los estudiantes en el uso de las herramientas virtuales. No la hay. En términos generales, en algunas partes sí la existe, ¿cierto? El máximo esfuerzo que se ha hecho es llevar a un texto la clase presencial y se manda como lectura. En vez de ir a comprarlos al almacén, lo mandan como lectura. No sirve, y aquí esto sí me parece también muy importante, no sirve desarrollar la virtualidad si no se establece un sistema de comunicación de doble vía, y que va y viene, profesor, estudiante. Eso permite muchísimas cosas, pero entre otras cosas, el control en la virtualidad es muy fácil o aparentemente muy fácil copiar y pegar, copiar y pegar. Mediante la virtualidad usted puede como profesor darse cuenta si es original o no es original. El escrito, la fotografía, el material que le mandan los estudiantes. Fuera de eso establece una relación y el estudiante puede hacer preguntas fuera de clase. Es decir, yo siempre le he dicho a los estudiantes, vea, si hay un buen profesor, usted encuentra un buen profesor, no solamente le vaya a clase, que le sirve muchísimo, pero vuélvase amigo de él, converse con él, ¿cierto? Vuélvase amigo y tomen tinto juntos. Eso es enriquecedor. Eso se puede hacer a través de las redes. El otro aspecto que también me preocupa es que la gente le tiene miedo, pavor, terror a los cambios y a las nuevas posibilidades. La inteligencia artificial para mí es algo extraordinario para el campo de la formación. Es un instrumento que se puede utilizar para agilizar y mejorar la calidad de la educación con absoluta seguridad. Yo no la sé manejar, la verdad. Tengo un hijo que trabaja con inteligencia artificial y vive feliz. Y ya las hijas de 8 y 12 años trabajan inteligencia artificial. Samuel. Y las oportunidades que brinda son infinitas. Pero además hay otra cosa que me descrestó y que yo quisiera empezar a unir. Samuel, te quiero pedir que seas un poquito terminé más aquí con breve. esta. Hay como 5 más para hablar. Gracias, Samuel. Listo. Es que es el metaverso. El metaverso es otro de los inventos actuales que, sobre todo en el área de las imágenes, que es lo que yo más trabajo, le da a usted cosas increíbles. Eso no lo podemos perder. No le tengamos miedo. Metámonos por los nuevos caminos que pueden ser muchos mejores. Gracias. La universidad debe ir a la gente. Gracias, Samuel. Muy amable. Les pido, por favor, si sus comentarios y preguntas fueran un poquito más breves. Reinaldo, adelante.
Gracias de nuevo a los dos expositores. Excelente panorama a los neófitos en educación virtual. Mi pregunta es un poco infantil, pero no importa. Cuando ustedes hablaban de cobertura y lo que acaba de observar Samuel, mi pregunta es, ¿han hecho algún diseño o ya tienen en práctica algún diseño en donde hay centros donde pueden acudir las personas que están allá afuera a utilizar los instrumentos que necesitan, la computadora, el acceso al chat, a lo que sea, en donde ellos tengan no que hacer una inversión, sino que la universidad es la que provee ese centro y ellos de alguna forma van pagando un poco la utilidad de los gastos? Pero me parece que si los centros no están disponibles allá afuera, tienen el mismo problema que anotaba Samuel, del va y viene, va y viene, va y viene. Tiene que estar allá presencialmente la universidad. ¿Hay algún modelo ese? Excelente ¿Le puedo pregunta. contestar, Dale, Darío? dale. Sí, claro. Reinaldo, mira, sí, Ariandina tiene un modelo que está basado para responder a eso, y es que tenemos en el país hoy en día casi 60 puntos de servicio que se llaman CCUs, Centros de Servicio Universitario. Llegar a tener esto en el país es muy difícil porque, como dijo Marta, la cobertura en el país es ¿Aló? limitada. O sea, ¿sí? Te ¿Me escuchan? perdimos, José Ahí, Leonardo. ahí me escuchan, Sí, ¿no? yo sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? Sí, te escuchamos, sí, señor. Ah, bueno, sí. sí, ahí Ahora me sí. escuchan. La cobertura en el país de Internet de banda ancha es muy limitado. Si tú vas a ver de los 50 y pico de millones de habitantes que hay en Colombia, solo 15 millones tienen Internet directo. Las demás personas no tienen Internet directo y no tienen Correcto. conectividad. Entonces, lo que hacemos es que tenemos unos centros de servicio para atender esa población, que me faltó decirle a Silvio, tenemos 20.000. Ariandina es la tercera virtual privada más grande del país y hoy tenemos 20.000 y esos 20.000 están en el 85% del territorio nacional. Voy a darles un ejemplo. Yo tengo estudiantes en Manica, Sanare, tenemos estudiantes en la selva del Darién, en el Darién colombiano, en Santa María, la antigua del Darién, que es la capital más antigua del Nuevo Mundo. Ahí tenemos indígenas en Vera estudiando para ser maestros y pedagogos. Esa gente no sabe manejar un computador, toca darles primero que todo un tema de alfabetización digital, toca formarlos en cómo manejar un computador, cómo bajar información, cómo trabajar en un computador, y toca darles paneles solares para que ellos se puedan conectar en sus resguardos porque no hay luz. Entonces toca que se puedan cargar el computador a través de los paneles solares para que puedan conectarse y puedan estudiar, y cada 20 días ir a un centro de estos de servicio, bajar la información en la conectividad que les damos, llevarse la información, trabajarla y volver 20 días después con esa información trabajada y digerida para poder responder a toda la dinámica. Ahora, como decía Samuel, si esto necesita de sincronidad, por eso Marta habló que hoy la virtualidad se está reformulando y está entrando en una etapa de hibridad, porque los híbridos, la virtualidad requiere presencialidad, requiere que el estudiante vaya a un centro o a un lugar universitario. ¿Para qué? Para potenciar las competencias del ser, la parte de socialización, relacionamiento, la parte de empatía, la parte de liderazgo, la parte de lo que tiene que ver con el ser humano, que lo hemos perdido. La educación de alguna manera se ha deshumanizado, y esa deshumanización trae consigo problemas y dificultades que tenemos que trabajar para que indudablemente todo esto que hemos hablado de inteligencia artificial pueda matizarse en un contexto de valores y de ética. Porque Samuel lo decía, si yo les voy a dar un ejemplo muy corto, Darío, qué pena. Yo hoy estoy cursando, como dice Marta, una maestría. Esa maestría la estoy haciendo en una universidad virtual. ¿Saben cómo la he hecho? Con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estoy probando que la inteligencia artificial sirve o no sirve. Y hoy he sacado un promedio de 9.5 en todas las evaluaciones, en todos los trabajos y en todas las participaciones que he hecho del programa a través de inteligencia artificial. Quiere decir que es muy difícil porque además cada vez que hago un trabajo, lo pongo en Turnitin y Turnitin no me da plagio, me da solo coincidencia de un 12 y un 13%,
Y yo lo que estoy haciendo es que cojo Cloud, que es una inteligencia artificial, cojo el ChatGPT, cojo BART y cojo You. Y mezclo las cuatro y con esas cuatro hago los ensayos y hago los trabajos y los trabajos me ponen 100 en todos los trabajos. O sea que tenemos que reevaluar el sistema de evaluación de las universidades. Ya no podemos seguir mandando trabajos. Tienen que ir a la universidad a hacer temas de co-creación y temas donde el estudiante utiliza las herramientas en un espacio físico con otros y con ellos co-cree. Pero sí hay ese modelo, Gracias. Reinaldo. Gracias. Juan Laureano, adelante, y después William. Sí, Adelante, Juan. gracias, José Leonardo y Marta, muy interesante y muy ilustrativo. Mi inquietud tiene que ver con la empleabilidad y con la convergencia de todos estos modelos educativos. Me explico. Yo estuve vinculado a Uniminuto varios años, hace unos 10 años, y allí se mencionaba mucho la empleabilidad. Uniminuto atendía niveles estratos 1 a 3, pero tenía una empleabilidad creo que era del 98%. Quiere decir que prácticamente todos los graduados se encontraban empleo, con salarios muy bajos, ciertamente con salarios muy bajos. Ahora, una pregunta ahí es si los ninis que están sin empleo y sin estudio, si se mide que no estudian también en las plataformas, porque el tema de las plataformas es muy interesante, ¿no? Platzi, Coursera, están empezando a involucrar ya cientos de millones de personas con un crecimiento muy rápido. Entonces tenemos varias modalidades, digamos, la tradicional, la virtual, que puede ser híbrida, y finalmente las plataformas. Ahora en Colombia tú dices que aproximadamente el 20% de los estudiantes actuales son, del total, cerca del 18% son virtuales. ¿Cómo van a converger esto hacia adelante? Pongamos 10 años adelante, ¿cómo ves tú? ¿Llegarán a ser la virtualidad 40%? ¿Hacia dónde va a converger eso? Y sobre todo, ¿qué impacto va a tener eso en la empleabilidad? O sea, es entendible por qué un muchacho no quiere ir a la universidad, porque no tiene ningún sentido. Si en una plataforma como Platzi le enseñan nociones de software y una cantidad de cosas, ¿para qué? Y además, los estratos 1, 2 y 3 sabemos que así tengan un título universitario, no ganan más de 1,5 millones, porque las micros, que son 90 y pico % de los empleados en Colombia, no tienen capacidad de pago, más allá. Adelante, José Leonardo o Marta. Marta, contesta tú, por favor. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, pues precisamente ese es el gran desafío que tenemos en la educación y es cómo generamos valor agregado sobre actividades que ya la inteligencia artificial empieza a desarrollar. Y me explico, tú mismo has mencionado, ya hoy por hoy ChatGPT está generando los códigos básicos de programación, de los programadores ¿se van a reemplazar? Pues no, porque definitivamente el programador, además de generar una programación como tal, pues le da sentido a la resolución de problemas a través de lo que sabe hacer. La máquina o la inteligencia artificial te está transformando unos datos y te está dando una información. Pero ahí es cuando la educación superior se vuelve tan relevante para darle sentido a las herramientas que vamos a tener a nuestra disposición y cómo a partir de lo epistemológico, lo disciplinar, le vamos a poder dar importancia en la resolución de problemas. Es decir, y para ser muy breve, UNESCO ya lo está diciendo, UNESCO casi que nos está dando vía libre o no vía libre, nos está incentivando a las instituciones de educación, a todas, a que nos pongamos al frente del uso de la inteligencia artificial y nos está diciendo, usted debe evaluar los nuevos roles que va a haber a la luz de lo que reemplaza la inteligencia artificial. Segundo, usted tiene que pensar cómo se le va a dar valor agregado a la resolución de problemas a partir de su conocimiento y de la nueva información que se va a obtener. Y tercero, usted tiene que aprender de qué nos está entregando la inteligencia artificial para siempre estar, digamos, casi que en el límite de lo que podemos dar desde nuestro conocimiento. Entonces, el desafío es, con todo respeto, quiero decirles a ustedes que el desafío es que estamos en muchas instituciones o se está en muchas instituciones pensando que la inteligencia artificial es una herramienta más y los está tomando como algo que es una moda. Y resulta que no es una moda. Si las instituciones siguen pensando en eso, de esa manera, pues les va a tomar muchísimo tiempo descubrir que los roles están cambiando desde ya. Nosotros en Área Andina, como lo está comentando José Leonardo, estamos transformando ya la forma en la que estamos formando a nuestros contadores, a nuestros docentes, a nuestros abogados, para que con la información que nos da estas herramientas, pues le demos valor agregado a la misma profesión.
Entonces, lo que tenemos en este momento de desafío es entender qué se está dando, cómo nos ponemos a tono. Nunca vamos a conocer todas las herramientas, es imposible, pero sí más bien cómo volvemos al ser, al humanismo, cómo formamos en pensamiento crítico, cómo generamos mayores condiciones de creatividad, que el estudiante sea inquieto, que el estudiante no se quede quieto con la información, sino que a través de esa información y estas herramientas quiera resolver problemas. Como se imaginarán, no es una tarea sencilla la que tenemos en la educación superior, más que en estas generaciones, y nosotros mismos nos hemos contagiado de ello. Queremos la inmediatez, queremos la información rápida, queremos que todo nos lo solucionen rapidísimo, y eso es lo que da la inteligencia artificial, pero el análisis y el pensamiento crítico toma mayor tiempo. Muchas gracias. Marta. William Mejía, y después yo hago una pregunta. Adelante, William. Sí, yo tengo dos preguntas sencillas. ¿Por qué, existiendo la virtualización, el número de estudiantes universitarios está bajando? Y la segunda pregunta es, ¿cómo responde la virtualización a carreras que implican mucha práctica, mucho contacto humano, como por ejemplo medicina o enfermería? Gracias. ¿Alguno de los dos quiere responder? William, sí, William, lo primero. Sí, claro, aquí hay que tener en cuenta un tema que es muy cierto, y es, acuérdate que hablamos de ninis. Entonces, en América Latina los ninis están, bueno, en el mundo, están disparados, y lo que dispara eso es que los muchachos, las generaciones de jóvenes, o sea, lo que son los Zetas y los Ms y algo de X, pues no quieren lo tradicional, no quieren ir a una universidad 5 años ni 4 años, sino quieren indudablemente trabajar, y muchos ya quieren ser empresarios, o sea, y quieren ir en el camino de corto, ¿no? Tú has escuchado que si tú le preguntas hoy a muchos niños que quieren ser, o a muchos muchachos, lo primero que dicen que quieren ser es youtuber, ¿sí? Porque ese es el camino corto para llegar a muchas cosas, y lo que ellos están viendo está distorsionado, indudablemente, porque está distorsionando, o sea, las redes sociales indudablemente han generado una distorsión. Y es por eso que el tema del concepto del humanismo digital toma una relevancia muy grande, porque hemos utilizado las redes sociales de manera inadecuada. Las redes sociales se volvieron el primer descalificador de la gente. Yo, cuando quiero agarrar a alguien y acabarlo, ¿cómo lo acabo? A través de las redes sociales. Cuando yo quiero hacer algo de daño a alguien, ¿cómo lo hago? A través de las redes sociales. Ustedes han visto que las redes sociales descalifican, las redes sociales distorsionan, el fake news que es constante en las redes sociales. Todo lo que hacen las redes sociales indudablemente no han tenido el manejo que deberían tener, y las redes sociales generan un impacto negativo. Los muchachos de las generaciones jóvenes, que son los Zetas, que van de los 16 a los 21, y los Ms, que van de los 21 a los 25, pues no han visto respuesta, porque no han visto que la educación evolucione. Tú ves ese cuadro que nos muestran a nosotros de Bolonia, que es la universidad más antigua del mundo, y ves al profesor parado al frente del público, y hoy ves a un aula de clases convencional en una universidad y ves al mismo docente parado al frente de los mismos con un televisor. La única diferencia es que cambió el tablero de piedra por un televisor, pero no ha habido ninguna evolución en la manera de evaluar, en la manera de acompañamiento, en la manera de potenciar lo que Marta decía, el ser. Lo más importante hoy que hemos perdido es volver a la universidad a activar la formación y potencialización y la excelencia del ser humano. El ser humano tiene que volver a ser un líder positivo, tiene que volver a ser un tipo co-creativo, tiene que volver a ser alguien que solucione problemas, que tenga pensamiento crítico, todas esas bondades que hablamos, porque al final, si tú no tienes eso, no vas a ser capaz de adaptarte a los cambios que el mundo va a tener en la manera que los está teniendo, porque los cambios ya no son, yo me aterro porque es que el ChatGPT salió el año pasado en octubre, noviembre, y ya hay 4.0 en el ChatGPT en 6 meses, y el que tú pagas, porque es que no pagamos, entramos al gratis, pero en el que tú pagas tienes una serie de bondades que tú no te imaginas, ¿sí? Tú pagas en el Midjourney, pagas $50 mensuales, y con esos $50 mensuales tú no te imaginas lo que tú puedes realizar de diseño a través del Midjourney, que es impresionante. Entonces, lo que uno encuentra es que avanza a una velocidad tal, pero nosotros no avanzamos a la misma velocidad que avanza la tecnología. Entonces, la manera de responder a ella es que no estamos formando adecuadamente los seres humanos en el aula de clase para que eso que llamamos tecnología, mundo digital, tenga detrás un humano que la contextualice a una realidad diferente, a unos valores y a un contexto ético diferente, para poder responder de manera adecuada a todas estas transformaciones tan grandes. Entonces, los ninis crecen, impactan que no crezca la educación, baja la presencialidad, pero sube la virtualidad, si tú te das cuenta.
La virtualidad viene subiendo. Eso con relación a la primera pregunta. Y la segunda, ¿me la recuerdas, por favor? Qué pena que se me escapó. Sí, con mucho gusto, José Leonardo. Eso sucede con carreras que implican mucha práctica, mucho contacto con otras personas. Es muy difícil formar un médico virtual. Hoy estamos registrando hasta enfermerías. En Panamá ya estamos registrando nosotros en la Universidad una enfermería híbrida. El Ejército de los Estados Unidos, Darío y yo tenemos un amigo hoy en día que es el CEO de una universidad del Army norteamericano que se llama American Public University en Washington, D.C. y forma enfermeras de manera virtual. Están formando enfermeras virtuales. La Universidad de Texas Arlington, que es la segunda universidad más grande del estado de Texas, forma enfermeras no virtuales, híbridas, ¿sí? Hay ingenierías que se pueden dar virtualmente. Nosotros damos una ingeniería industrial, damos una ingeniería de sistemas, una ingeniería de computación, pero indudablemente hay ingenierías como civil, ¿sí? Como mecánica, como electrónica, que es muy difícil todavía porque faltan muchos temas de simulación, o sea, todavía no tenemos los simuladores que permitan conectar. Ahí sí pasaría lo que decía Samuel, montamos un PDF y queremos que la gente de manera sincrónica aprenda a través de un PDF y eso no está generando el impacto. Yo creo que en esas carreras sí nos falta todavía. ¿Por qué? Porque esa tecnología vale plata, es costosa. Entonces sí podemos, pero tendríamos que acceder a unas herramientas de simulación que valen mucha plata y para poderlas poner en una plataforma, para que la plataforma pueda dinamizar esa práctica que el estudiante necesita, potenciar, es muy difícil. Lo que sí es cierto es que, William, las carreras sí van a cambiar. Un médico hoy no solo debe aprender medicina, sino debe aprender de tecnología. Si tú te das cuenta hoy en el mundo, ¿quién opera corazón abierto en la clínica Chayo, en Bogotá? Un robot que se llama el Da Vinci. Entonces tú a través del Da Vinci es que operas. Entonces el médico está no haciendo la operación en el quirófano con un bisturí, sino él está sentado en un computador que está a 5 metros del lugar donde se está dando la cirugía y el que está operando es el robot en compañía de un instrumentador quirúrgico que le está poniendo al robot las herramientas que le permiten llevar a cabo la cirugía de manera adecuada. Entonces, eso sí ha evolucionado. Las enfermeras tienen que saber de data. Lo vimos en la pandemia. Si no teníamos expertos en manejo y análisis de data, era muy difícil saber cuáles eran las tendencias, hacia dónde iban, cómo iban, etcétera. Entonces, hoy las carreras se tienen que complementar. Un abogado, como decía Marta, yo que soy abogado, digo, un abogado, pues va a perder la carrera del abogado. Seguramente no, porque los abogados tendrán que volverse ahora diseñadores. Serán los que tendrán que diseñar las plataformas que sustentarán los procesos jurídicos y que tendrán encima una serie de cosas. Yo digo que las carreras se van a ir complementando, el mundo va a ir más a una hibridad que a una virtualidad total, y la hibridad es para potenciar lo humano que descubrimos en la pandemia. La pospandemia lo que ha traído consigo es que lo humano es muy importante y que no debemos perder el tema humano que lo estábamos perdiendo antes de la pandemia. Gracias, José Leonardo. Yo quería hacer una preguntita. Me está saltando hace mucho tiempo oyendo a todo esto. Todos nosotros nos graduamos hace mucho tiempo para carreras que más o menos uno va a trabajar, pero la verdad no trabaja en esas, trabaja en algunas semejantes. Cuando yo estaba con ustedes, hablábamos de que la universidad no prepara ya para las carreras que existen, para los empleos que existen, sino para empleos que no existen y que debería preparar para empleos que no existen. Y al hablar ustedes todo esto de la inteligencia artificial, la gran pregunta que me hago es, ¿estamos hablando de la inteligencia artificial o estamos hablando de la universidad de la inteligencia artificial que le llega a todo el mundo y que todo el mundo puede tomar? Y ahí viene mi pregunta. El concepto de educación en un periodo de la vida de uno, del joven de hoy, para prepararlo para el mañana, yo creo que está desapareciendo. Hablan del ni y contratan a las personas por lo que saben. Y no importa de qué universidad viene. Usted sabe hacer esto, no importa si tiene título universitario. Entonces, ¿qué pasa? El muchacho dice, a mí me contratan aunque no tenga título universitario porque sé hacer esto o sé hacer esto otro. Mi pregunta es, ¿estamos convencidos de que el proceso de educación de 3, 4, 5, 6, 8, 10 años en la universidad no debe ser continuo? El lifelong learning llaman
es el proceso en que todo el mundo está, y si no estamos, nos dejó el tren. Si no continuamos aprendiendo, aún a la edad nuestra, y aquí hay más de gente de más de 80, tenemos que seguir porque nos dejó el tren. Y nos dejó el tren si no estamos aprendiendo continuamente. Que la virtualidad y las distintas opciones son la solución para seguir aprendiendo. Ahora, ¿eso significa que desaparece la universidad? ¿Eso significa que la universidad tiene sus días contados? Había algunos de los gurús de la tecnología que hablaban de eso. ¿Ustedes qué piensan de eso? Darío, por lo menos digamos en mi caso que tengo 56 años, no voy a ver que la universidad desaparezca todavía. De pronto mis hijos sí, pero yo no, ¿sí? La universidad va a seguir latente por lo menos un tiempo más por lo humano. Es que vuelvo, insisto, que el tema de lo otro se da en eso que tú ya sabes que es la educación a lo largo de la vida, y esa educación a lo largo de la vida es la que me va a ir perfilando y actualizando en todas las tendencias que van dándose. Porque es que tú lo dijiste claramente, yo hoy manejo un lenguaje de programación, pero en 6 meses salió otro y ya ese quedó desactualizado. Entonces tengo que tener la capacidad y tengo que tener las competencias del ser que permitan a ese ser humano adaptarse rápidamente para poder contextualizarse a esa nueva dinámica que va a tener. Y lo que tiene que hacer la universidad es volver a sus orígenes, en potenciar ese ser humano que sea tan flexible, que sea tan dinámico, que pueda contextualizarse a la realidad, a trabajar en equipo, a ser co-creativo. Ese mundo anterior a la pandemia, individualismo ya no existe, hoy es un mundo colectivo, hoy todos tenemos que ayudarnos. Hoy las universidades estamos todas buscando en Colombia cómo nos colaboramos para que no desaparezcamos, por lo menos en un tema de lo que nos está pasando en el contexto político, no en el contexto tecnológico. ¿Sí? Hay una reforma, una ley que no está haciendo caso a lo que el mundo mueve, sino a lo que el país quiere internamente por un tema político, pero no al contexto de qué pasa en el mundo de la educación, hacia dónde va la educación, qué es la flexibilidad, qué es la educación dual, cómo la educación debe responder a una empleabilidad. Y lo que sí ocurre, y Marta me complementará ahora, es que lo que conocemos como modelo tradicional de educación universitaria sí va a desaparecer. Ese sí. O sea, la universidad tradicional no va a existir. Y esa sí va a desaparecer muy rápido. O sea, esa universidad donde yo tenía que ir a sentarme a cumplir un horario y estar sentado ahí desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cero flexibilidad, donde el docente me exigía y no me escuchaba, como decía Samuel. Hoy no hay cosa más importante en la vida que el docente se vuelve un coach acompañándome y potenciándome como ser humano. O el docente ya no es un descalificador, el docente ahora es una persona que al contrario tienes que potenciar esa parte del ser humano y hacer que la persona trascienda de una manera diferencial. Marta, complementame en algo de eso de inteligencia que tú lo manejas mejor. Adelante, Marta. José Leonardo, no, estoy completamente de acuerdo contigo y precisamente, Darío, lo que veíamos es lo siguiente. Como la inteligencia artificial está desarrollando tantos oficios, aquellas personas que no han pasado por una educación superior, que se especializaron solamente en el desarrollo de competencias, van a ser reemplazados muy rápidamente, porque estos oficios ya los van a poder hacer muchísimos modelos. Pero lo que está generando la educación superior, y aquí sabiendo que muchos de ustedes han estado en la educación superior y son expertos, pues saben que ese énfasis en el pensamiento crítico, en la resolución de problemas complejos, lo da un estudio, un paso por la educación superior. Es por ello que en mi criterio, y comparto lo que dice José Leonardo, no creo que la universidad se vaya a acabar siempre que haga ajustes, por supuesto, en la formación docente, siempre que haga ajustes en sus planes curriculares, siempre que haga ajustes en sus evaluaciones y efectivamente se acerque más a los estudiantes. Pero además tiene también que entender lo que está necesitando el entorno, para que no sea una universidad alejada de la realidad. Pero yo estoy convencida que la institución que va a poder generar valor agregado y darle valor agregado a la humanidad va a poder ser la universidad, porque vamos a poner a los estudiantes en situaciones complejas que tienen ellos que resolver más allá de las herramientas. Esto es pensarse distinto, esto es generar nuevas dinámicas, poner a funcionar la creatividad y la curiosidad, y en las universidades somos expertos en esos temas. Precisamente el método científico ayuda a estas nuevas dimensiones, así es que considero que la universidad hoy por hoy
empieza a tener una relevancia mucho mayor que en otras oportunidades. Gracias, Marta. Silvio Zuluaga y después Julio Hidalgo. Adelante, Silvio. Gracias, Leonardo. La primera vez que yo oí la palabra humanismo digital fue en la reunión que tuvimos hace 4 años y me gustaría saber si es posible participar en el congreso que ustedes están organizando ahora este año. Leonardo. Libera el micrófono, José Leonardo. Segundo, sí, Silvio, Darío, tú nos mandas el listado de los contactos para mandarle la invitación a todos, Con muchísimo gusto. por Bueno, favor. y Sí. lo siguiente es, he tomado un curso de ChatGPT y lo que le enseñan a uno es hacerle preguntas al chat. Entonces, una persona que interactúa con el chat, dos personas pueden salir con dos documentos completamente distintos de acuerdo a las preguntas que se le hagan. Entonces, el proceso de formación universitaria, yo creo que está deviniendo en ser más autodidacta, que uno aprenda por sí mismo y el papel del profesor es enseñarle a uno a ser autodidacta. ¿Es por ahí la tendencia o no? Mira, Marta. no, antes de Marta le voy a decir algo que Darío y yo escuchamos muchas veces en nuestra vida en los últimos años, y fue alguien que se llama Pete Pizarro, que siempre nos decía algo, Darío, es que la educación se individualiza, ¿sí? La educación comienza a hacer algo que ya no va a ser colectivo igual para todo el mundo. Ahora la educación es de acuerdo como eres tú, o sea, debes individualizar el proceso de formación de acuerdo a cada persona. Y lo que va a ocurrir es exactamente eso que tú acabas de decir, Silvio. Va a haber alguien que te va a acompañar, pero ese alguien te va a ayudar a que entiendas lo que tú necesitas entender y de la manera que tú necesitas y hacer lo que tú quieres hacer, no lo que te obligan a hacer. Hay muchachos que no quieren estudiar cálculo, pues no estudien cálculo. Hay muchachos que hoy hay universidades en el mundo, conozco una que está, Darío, está en Providence, es una universidad pública, y tú coges el abanico del libro que los americanos tienen en las universidades de escogencia de los créditos, pero aquí no tienes que seguir no tienes que seguir ningún orden, tú escoges lo que quieres, y de acuerdo a lo que quieres, escoges una ruta de formación. Entonces yo escogí, por decir algo, a mí me gusta el turismo, entonces escogí Turismo 1, ¿sí? Después el sistema me dice, ya que estudiaste Turismo 1, pues ahora estudia Turismo 2 y ahora estudia lingüística, y mañana estudia gastronomía en el mundo, y mañana estudia sobre Europa, y pasado mañana sobre América, y te va tirando tal que al final tú has hecho una ruta de formación y el mismo sistema y la misma universidad dice, esto que has cursado en flexibilidad total y en la medida y en la velocidad que tú quieres y como tú quieres, te voy a dar un título que es que tú eres especialista en turismo, por decir algo, ¿sí? Y te da un título, ¿sí? Eso es lo que le vale a la persona al final, y ya esa persona con eso que ha obtenido, lo que tiene que hacer es entrar a lo que Darío ha mencionado, a esa educación a lo largo de la vida, porque antes nos daban un título, y yo me acuerdo que mis padres me decían, si usted no es abogado, usted no es nadie en la vida. Entonces yo estudié Derecho, pero yo soy pésimo abogado, yo soy malísimo, pero el diploma de abogado me defendió toda la vida, tanto que Darío me contrató con el diploma de abogado, y ese me defendió toda la vida. Hoy no sirve el diploma de abogado, el diploma de ingeniero, el de médico, para nada, si al final lo que tienes que hacer es educarte a lo largo de toda la vida, lo que tienes que hacer es seguir estudiando toda la vida. Hoy no te sirve el diploma, antes era el diploma, te servía para toda la vida. Hoy nos tenemos que formar durante toda la vida, o sea, durante toda la vida tenemos que estar actualizándonos, revisándonos, evaluándonos, mirándonos y aprendiendo de nuevo y desaprendiendo, porque hoy hay que desaprender para volver a aprender muchas de las cosas, que es lo que es duro, Darío lo mencionaba. Ese es el paradigma más duro que tiene el ser humano, es contextualizarse a nuevas realidades. Cuando a uno le cambian el disco y le dicen el disco ahora es este, eso cuesta cantidades. Por eso a las universidades tradicionales les ha costado evolucionar y cambiar, porque los docentes no quieren evolucionar. Los docentes en la Javeriana no creen en la virtualidad, no creen que la virtualidad pueda ser un elemento diferenciador y no quieren ir a la virtualidad o a la Universidad Nacional. Gabriel va a decir algo, Darío. Adelante, Gabriel. Cuando inventaron el carro, no era para que la gente no volviera a caminar,
sino para que fuera a caminar donde le provocara. Excelente, Gabriel. José Leonardo, no fuiste y lo has demostrado un error de contratación, todo lo contrario. Julio Hidalgo, Muchas gracias. Julio. Muchas gracias. Me parece una tertulia muy, pero muy tanto explícita como que le hace a uno ver el futuro. Pues nosotros ya el futuro, pues no es que lo veamos aquí. Yo quisiera simplemente decir que en 1965, en el gobierno de Belisario Betancourt, empezó esta modalidad. También quería aportar lo siguiente. En el SENA también se hizo un centro de educación a distancia. Y para dármelas, yo fui el que estaba de supervisor de esa situación. Entonces, lógicamente los años han pasado enormemente. Uno a los 80 pues ya mira para atrás y eso es como realmente volver casi a nacer. Gracias. Qué bien, Julito, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, Darío, para Julio. Julio es el papá de la universidad más grande y virtual del país, que es el SENA. Exacto. Gracias, gracias. Samuel Arango está levantando la mano. Adelante, Samuel, y después Reinaldo, y las dos últimas preguntas para no prolongarnos más. Rápido, Gracias, Samuel. esta vez sí corto. Bueno. La planeación académica requiere imaginación, creatividad, emoción. Me pregunto, para que cada uno de ustedes se responda a sí mismo esta pregunta, ¿es justo que en un país donde buscamos la equidad, el desarrollo, la justicia, tengamos cerrado las instituciones educativas desde el viernes en la tarde hasta el lunes en la mañana? Gracias. Gracias. Reinaldo, adelante. Mi preguntita es muy corta y quizás ya la dijeron en un momento que me ausenté. ¿Cuáles son los oficios que en el país serían reemplazados por la inteligencia artificial a corto plazo? Los más importantes. Profesores. No, estoy Marta. contestando. Sí, señor. Gracias, Reinaldo. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Varios oficios que se están dando. Por ejemplo, el sector de analistas financieros, ya tenemos un reemplazo importante en el sistema bancario por cuenta de la inteligencia artificial. Se está dando también en muchos sectores automotrices, ya, bueno, digamos, esto ya es en casas grandes de ensamblaje en Europa, ya hay muchos procesos que están siendo reemplazados por la inteligencia artificial. También se está dando un reemplazo en tutorías muy básicas de aprendizaje de elementos muy sencillos. Ya se están teniendo tutoriales alimentados por la inteligencia artificial. Estamos teniendo también reemplazo en elementos de programación que estamos hablando ahorita recién. El mismo ChatGPT a la mano de todos, si están en sus celulares y computadores, podemos pedir un comando para una programación muy básica, ya lo está haciendo. Entonces, hay muchísimos oficios que ya se están reemplazando por cuenta de la inteligencia artificial. Hay uno que es muy interesante, más, digamos, hay un robot que se llama Tengai, que desarrollaron hace más o menos 5 años en los países nórdicos. Es un robot que trata de eliminar el sesgo que tenemos los humanos a la hora de hacer escogencia de personal. El robot se desarrolló hace 5 años en estos países, ya se está poniendo a prueba y resulta que ahora a este robot le mezclaron ya todos los datos de inteligencia artificial. Entonces se están volviendo mucho más eficientes para evitar esos sesgos. Traducciones, intérpretes. Señor. También los intérpretes. Intérpretes, Intérpretes. traducciones Sí. simultáneas se están dando, se está dando Contadores. muchísimo.
en contadores muchos públicos. elementos de contabilidad. Por ejemplo, Reinaldo, algo que nos parece a nosotros como que es de primer mundo, y resulta que ya lo estamos teniendo. De hecho, yo tengo un amigo que ya lo reemplazó, es esta búsqueda que hacían algunos abogados recién graduados, por ejemplo, de sentencias de algunos fallos. Esto ya lo está haciendo la inteligencia artificial, que si bien ChatGPT dice, mire, yo tengo actualizado hasta octubre del 2022, ya hay plataformas de inteligencia artificial especializadas solamente en legislación, en fallos y en elementos ya de cada reglamentación. Entonces, esas búsquedas ya se están reemplazando. Ahora, no hacemos nada con tener la búsqueda de las sentencias si no hay quien las analice. Ahí es donde viene el valor agregado de los profesionales que están utilizando la inteligencia artificial en eso. Entonces, cuando te comento de un amigo que tengo, él tiene una firma de regulación en telecomunicaciones y ya reemplazó 2 abogados junior que eran los que se encargaban de hacer esa búsqueda, porque ya las plataformas pagas están haciendo esa gestión. Y así como esto, Reinaldo, pues encuentras un montón de elementos y de oficios que ya se están reemplazando, inclusive aquí en Colombia. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias. Sí, una cosita pequeña para cerrarte lo de Marta es, en Colombia y en el mundo ha entrado una modalidad que está en boga, que es lo que tiene que ver con el tema de cualificaciones. Es lo que en Colombia llamamos el Marco Nacional de Cualificaciones. Entonces, hoy casi todo el mundo se va a tener que certificar en todo el mundo en diferentes oficios. Por dar un ejemplo, un conductor de camión que en el mundo se sigue transportando carga en camiones en el mundo, hoy tiene que estar certificado, y esa certificación que él obtiene en el marco, digamos, colombiano, es válida en el marco mundial. Entonces, ahí va a entrar un proceso muy grande que se va a abrir en temas de formación, que va a complementar la educación formal, y son ese tipo de actividades. Ese tipo de actividades cubren temas de tecnología, cubren temas de salud, cubren temas de ingeniería, cubren temas de minería, cubren temas de todos los órdenes que ustedes se puedan imaginar, y eso va a tener movilidad global. Entonces, yo como conductor certificado en Colombia en el Marco Nacional de Cualificaciones voy a poder desempeñarme en Europa, y en Europa tienen un déficit grandísimo en ese tema, por decir algo. Ahorita también en temas de salud en el mundo hay un déficit inmenso. Ariandina está exportando enfermeros y enfermeras a Austria y Alemania en un volumen de 50 enfermeros, Darío, y enfermeras por semestre. O sea, cada año mandamos 100 muchachos a vivir a Austria y Alemania, pasan de ganarse 1,5 millones mensuales a ganarse 4.5 mil euros mensuales. Les pagan su vivienda, les dan la educación de sus hijos, les dan salud, les dan todo. Entonces les cambia la vida, porque son países que están haciendo un proceso de migración para repoblar, y lo han empezado a través del tema de salud. Entonces la salud también tiene un componente en el mundo de formación muy, muy importante. Qué pena. Gracias, Darío. No, gracias. José Leonardo y Marta definitivamente nos dieron un baño que nos sacude la cabeza, nos sacude los conocimientos, y yo creo que nos han regalado una tarde maravillosa. Mil gracias. Un aplauso para José Leonardo y para Marta, porque de esto va a salir mucha cosa. Y a pesar de la edad de la mayoría de nosotros, nos podemos volver a comenzar, podemos volver a aprender. Nos tenemos que coger y montarnos en el bus, y eso ustedes nos han ayudado a eso. Muchísimas gracias por esta sesión. Gracias, Gabriel, por conseguirnos que José Leonardo y Marta estuvieran con nosotros hoy, y gracias a todos ustedes por una tarde maravillosa de conocimiento, por sus preguntas, sus comentarios. La próxima semana tenemos una tertulia diferentísima. Vamos a hablar entre nosotros sobre una foto que haya marcado mi vida de alguna forma.